Así que una jueza sentencia a dos gemelos negros inocentes a cadena perpetua, completamente inconscientes de que en realidad son abogados genios disfrazados. Ella cree que solo son otro par de chicos problemáticos perdidos en el sistema. Pero estos gemelos llevan estudiando leyes más tiempo que la mayoría de los abogados. Atrapados tras las rejas, silenciados por el tribunal y descartados por el mundo, comienzan a construir un caso tan poderoso que podría derribar al mismo juez que intentó enterrarlos. ¿Qué sucede cuando el sistema se encuentra con las mentes que intentó destruir y hasta dónde llegará la verdad? Cuando aquellos en quienes nadie creyó finalmente tendrán la oportunidad de hablar. Antes de que entremos en la historia, comenta a continuación. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo hoy? Y si te gusta esta historia, no olvides suscribirte. La pesada puerta metálica se abrió con un crujido cuando Malik y Maike Freeman entraron por la entrada trasera del juzgado. Sus uniformes grises de servicio a juego estaban impecables. Malik había insistido en plancharlos a la perfección, como hacía todas las noches. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, proyectando sombras duras en el pasillo vacío. Earl, el guardia de seguridad apenas nocturno, levantó la vista de su periódico mientras se acercó al puesto de control. Buenas noches, chicos. Murmuró haciendo un gesto poco entusiasta con la mano. Su silla chirrió cuando se reclinó, más interesado en su crucigrama que en ver a dos conserjes habituales, comenzando su turno Malik dirigiéndose cortésmente mientras Maike ofrecía un tranquilo saludo vespertino. Los pasos del hermano resonaron por el pasillo vacío mientras se dirigían al armario de suministros. El Palacio de Justicia tenía una sensación diferente por la noche pacífica, pero poderoso como un gigante dormido. ¿Primero en el tercer piso esta noche?, Maike preguntó mientras cargaba los productos de limpieza en su carrito. Su voz era baja, aunque estaban solos. Sí, el juez Peterson tuvo ese caso importante hoy. Apuesto a que hay mucho que limpiar. La mirada de Malik tenía una mirada cómplice mientras tomaba la aspiradora. Trabajaron metódicamente por el edificio, moviéndose de oficina en oficina con eficiencia práctica. En el despacho del juez Peterson, Malik vació cuidadosamente la papelera mientras Maike limpiaba las superficies. Un informe legal arrugado llamó la atención de Malik. Lo alisó contra su pierna. Sus ojos oscuros examinaron el texto antes de guardarlo en su bolsillo. 3 oficinas después, Maike encontró transcripciones de juicios desechadas mezcladas con tazas de café y envoltorios de sándwiches. Miren esto, susurró, levantando páginas marcadas con resaltador amarillo. Alguien tiene que preparar el trabajo para mañana. Tómenlo, dijo Malik. Vigilar la puerta podría ser útil. A medianoche habían reunido un pequeño tesoro de documentos legales, borradores de mociones, resúmenes de casos y notas manuscritas de varios abogados. Su carrito de limpieza ocultó sus hallazgos hasta que llegaron a su santuario especial, una sala de archivos olvidada. El sótano, escondido tras filas de archivadores antiguos, los hermanos habían descubierto este espacio durante su primer mes de trabajo. 2 años después, era su facultad de derecho privado. Habían dispuesto una mesa pequeña y 2 sillas en un rincón, ocultas tras estantes imponentes. Una lámpara de pilas proporcionaba la luz justa para leer. Malik extendió sus nuevos hallazgos mientras Maike sacaba sus cuadernos desgastados, páginas llenas de principios legales, citas y análisis de casos cuidadosamente documentados. Los hermanos habían memorizado más leyes de esta manera que muchos estudiantes de derecho de primer año. Pregúntenme sobre precedentes de registro e incautación ilegal, dijo Malik, acomodándose en su silla. Su ritual nocturno estaba comenzando. Mika hojeó sus notas. Bien, Carol contra Estados Unidos en 1925 desarrolló la excepción para automóviles al requisito de orden judicial de la Cuarta Enmienda. Malik respondió sin dudarlo. La policía puede registrar un vehículo sin orden judicial si tiene causa probable para creer que contiene evidencia de un delito. La movilidad de los vehículos crea una circunstancia apremiante. Perfecto. Mika sonriendo, pero miren esta sentencia de Peterson de hoy. Levante uno de sus documentos recuperados. Citó a Carol, pero no lo hizo. Una distinción clave, el registro se realizó en la entrada del acusado, no en la vía pública. Malik se inclinó hacia adelante y estudió el documento. Ese razonamiento descuidado. El argumento de la movilidad no se aplica de la misma manera en la propiedad privada. Hay toda una línea de casos que abordan el tema de los terrenos. Los ojos de Maike se iluminaron, con la emoción del análisis legal. Este es el tipo de cosas que debemos plantear en el debate de la próxima semana. Llevaban meses planeando asistir al debate de derecho público en la universidad local. Estudiantes de 3 facultades de derecho discutirían cuestiones constitucionales. Los hermanos habían practicado sus propios argumentos innumerables veces en este sótano. Necesitaremos mejor ropa. Malik dijo,
anotando en su cuaderno: estos uniformes no se mezclarán con los estudiantes de Derecho. Marcus, en la tienda de segunda mano, nos guarda 2 trajes. Maike sonrió y dijo: podemos devolverlos al día siguiente sin preguntas. Trabajaron toda la noche, interrogándose mutuamente sobre principios legales, analizando casos y ampliando su creciente base de conocimientos. La memoria precisa de Malik complementaba la habilidad de Maike para conectar conceptos aparentemente inconexos. Estaban construyendo algo poderoso. Miren este memorando, dijo Malik, sosteniendo una página arrugada. La lógica del fiscal es circular. Argumentan que la presencia en la escena prueba la intención, pero no han establecido los elementos subyacentes. Maike tomó el papel con el ceño fruncido al leer, el mismo error que cometieron al asumir nuestra culpabilidad sin pruebas. Su voz contenía un viejo dolor, rápidamente disimulado. Pero ahora sabemos más, dijo Malik en voz baja. Ahora entendemos las armas que usan. Trabajaron hasta que el amanecer se asomaba por la pequeña ventana del sótano mientras recogían sus preciadas notas y restauraban la habitación a su aspecto abandonado. Ambos hermanos sintieron la familiar mezcla de satisfacción y determinación que acompañaba cada noche de estudio. El sol de la mañana apenas asomaba en el horizonte al salir por la puerta trasera. Su carrito de limpieza estaba vacío, tanto de útiles como de papeles recuperados. Se detuvieron un momento a contemplar la imponente entrada principal del juzgado, con sus imponentes columnas. La voz de Malik era tranquila pero firme. Un día entramos por esa puerta principal con traje. Un día, Maike respondió, les enseñamos cómo es realmente la justicia. El auditorio universitario bullía de conversaciones tranquilas mientras estudiantes y profesores entraban para el debate de derecho de la tarde. La luz del sol se filtraba a través de los altos ventanales, iluminando filas de asientos de madera y el podio pulido del escenario. Una pantalla de proyección mostraba el título del debate en negrita: Ética en la sentencia, igualdad o idealismo. Malik y Maike Freeman estaban sentados en la última fila. Sus trajes recién prestados les quedaban lo suficientemente bien como para mimetizarse con la multitud de estudiantes de derecho. Malik se ajustó la corbata con un sencillo azul, uno que coincidía con el de sus hermanos, mientras Maike hojeaba un pequeño cuaderno revisando sus puntos cuidadosamente preparados. El profesor Alan Rohr subió al escenario con paso decidido. Su costoso traje gris y su imponente presencia atrajeron todas las miradas. Su cabello plateado reflejó las luces del escenario mientras organizaba sus trabajos en el podio sin molestarse en mirar al público mientras el director del departamento lo presentaba. Como muchos de ustedes saben, el profesor Rohr ha sido una voz líder en la reforma de la justicia penal. La directora dijo que su voz se escuchaba a través del sistema de sonido. Su reciente artículo sobre pautas de sentencia neutrales en cuanto a la raza ha sido ampliamente citado. Malik y Maike intercambiaron un vistazo rápido. Habían leído ese artículo, lo encontraron arrugado en un contenedor de reciclaje del juzgado y habían pasado 3 noches analizando su lógica defectuosa. Rohr comenzó su conferencia con la confianza de alguien acostumbrado a que sus palabras sean aceptadas como evangelio. La noción de que nuestro sistema de justicia contiene un sesgo inherente, dijo, es una respuesta emocional que ignora las cuidadosas salvaguardas incorporadas en nuestras pautas de sentencia. Durante 45 minutos, expuso su argumento de que las disparidades en las sentencias podrían explicarse por factores objetivos en lugar de un sesgo sistémico. Que los jueces siguieron un proceso sin prejuicios raciales que basaba las denuncias de discriminación en pruebas anecdóticas en lugar de un razonamiento jurídico sólido. La mano de Malik se aferró con más fuerza al reposabrazos con cada punto, pero su rostro permaneció sereno a su lado. Maike tomó notas detalladas, negando ocasionalmente con la cabeza ante denuncias particularmente atroces. Finalmente, Rohr abrió el turno de preguntas. Por favor, dijo con una sonrisa forzada, sean breves y relevantes. La mano de Malik se elevó con firmeza en el aire. Un profesor de la tercera fila se giró, lo vio y murmuró lo suficientemente alto como para ser oído. ¿Quién dejó entrar a los conserjes? Varios estudiantes rieron disimuladamente, pero Rohr, al no haber escuchado el comentario, señaló a Malik. Sí, el joven Malik mantuvo la voz clara y firme. Usted citó Thompson contra Luisiana para respaldar una sentencia neutral, pero pasó por alto el caso Marsal, que abordó específicamente las instrucciones sobre lesiones por prejuicios implícitos. Además, el sexto circuito ha limitado el alcance de Thompson en 3 fallos separados. La sala se quedó en silencio, o parpadeó, claramente desconcertado por la cita legal precisa. Además, Malik continuó, su documento no aborda la evidencia estadística de los propios datos de la Comisión de Sentencias. En casos con circunstancias idénticas,
Existe un patrón demostrable de resultados dispares basado únicamente en la demografía racial. Antes de que Rohr pudiera responder, Maike se paró junto a su hermano. Si me permiten, el propio tribunal de Roberts reconoció esta disparidad en Jackson versus Mississippi, aunque se negaron a proporcionar una solución. Su argumento sobre los factores objetivos ignora la variación documentada en cómo se aplican esos factores en diferentes grupos demográficos. Los estudiantes comenzaron a sacar sus teléfonos y grabaron el intercambio. El rostro de Rohr se sonrojó mientras se aferraba al podio. Estos son problemas complejos que requieren un estudio académico cuidadoso. Rohr dijo que su voz perdió su confianza suave, no apelaciones emocionales desinformadas. Maike respondió: discutamos los datos empíricos en State versus Henderson que usted citó. El tribunal en realidad encontró disparidades significativas en cómo se ponderaron los factores atenuantes. Podemos proporcionar las cifras exactas que Malik recogió sin problemas. La desviación estándar en la duración de la sentencia por delitos idénticos muestra un patrón claro. ¿Le gustaría que repasáramos el análisis matemático? La compostura de Rohr se quebró aún más. Este no es el lugar para análisis legales amateur. Estos problemas requieren años de estudio cuidadoso, como estudiar expedientes de casos todas las noches. Maike interrumpió, como memorizar precedentes y rastrear patrones judiciales, como ver cómo se desarrollan los mismos sesgos en un caso. Después del caso, el público quedó en completo silencio. Toda la atención se centró en los hermanos de la última fila. Varios profesores se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Las expresiones iban desde la sorpresa hasta el creciente interés. Está simplificando demasiado principios legales complejos. Rohr rompió su barniz académico, que se desvanecía. Este tipo de retórica emocional no tiene cabida en un discurso legal serio. No le temes a la ignorancia, dijo Maike. Su voz se transmitía claramente a través del silencioso auditorio. Le temes al intelecto en la piel. Pasaste tu vida intentando suprimir las palabras. Se quedaron suspendidas en el aire por un momento antes de que estallaran los aplausos. Comenzaron con unos pocos estudiantes y se extendieron rápidamente. Varias personas se pusieron de pie, incluidos 2 profesores de la primera fila. Rohr recogió sus papeles con manos temblorosas y salió del escenario sin decir una palabra más. Su rostro estaba rojo de ira y humillación cerca del fondo del salón. Tyler Rohr observó la salida de su padre. Sus puños estaban apretados a los costados. Su mandíbula estaba bloqueada por una rabia apenas contenida mientras los estudiantes comenzaban a moverse hacia Malik y Maike, haciendo preguntas emocionadas sobre dónde habían estudiado derecho. Tyler se giró y salió en silencio, sus hombros rígidos por tensión. Eso fue increíble, dijo un estudiante al acercarse a los hermanos. ¿Dónde estudiaste? Más estudiantes se reunieron a su alrededor. Los teléfonos seguían grabando preguntas superpuestas. ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo sabes tanta jurisprudencia? ¿Eres estudiante de transferencia? Las luces fluorescentes zumbaban en el cielo mientras Malik y Maike empujaban sus carritos de limpieza por los pasillos vacíos del juzgado. Sus pasos resonaban en el silencio, cada uno absorto en sus pensamientos sobre los eventos de la tarde. El ritmo cómodo y habitual de su trabajo se sentía diferente esta noche. Más pesado y cargado de significado en la sala de descanso del sótano. Maike sacó su teléfono durante su breve descanso. Sus ojos se abrieron de par en par. Oye, mira esto. Malik se inclinó mientras su hermano buscaba un video. Allí estaban, de pie en el auditorio de la universidad. Sus voces claras y seguras desafiaban al profesor Rohr. El contador de visitas seguía subiendo, 2147, 2148, 2149. Alguien lo tituló Facultad de Derecho del Conserje, dijo Maike. Revisando los comentarios, así es como se ve decir la verdad al poder. Esos tipos saben más derecho que mis profesores. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Malik. Creo que el juez Hart firmaría nuestro autógrafo. Bromeó refiriéndose a el severo juez cuya sala limpiaban cada noche. Maike rió entre dientes, pero había un peso tras ella. Ambos sabían lo que esta exposición podía significar, tanto las oportunidades como los peligros. Su anonimato cuidadosamente mantenido se estaba desvaneciendo. Sabíamos que este día llegaría. Malik dijo en voz baja, viendo otro video de su intercambio, aunque tal vez no exactamente así. Ya no hay vuelta atrás. Maike respondió guardando su teléfono. Aún quedaban 3 pisos por limpiar antes del amanecer. Al otro lado de la ciudad, en su oficina de madera de la universidad. El profesor Alan Rohr se sirvió un tercer vaso de whisky. El video del debate se reprodujo en la pantalla de su ordenador. Su humillación,
preservada para siempre en línea. Lo pasé en una imagen de los gemelos. Sus rostros, serenos y dignos, citaban jurisprudencia de memoria. La puerta se abrió y Tyler entró. Su padre no levantó la vista. «Estabas allí», dijo Roar, arrastrando las palabras. «Los viste entrar, ¿por qué no los detuviste?» «¿Cómo iba a saber que los abrían?» Roar giró en su silla con la cara enrojecida por el alcohol y la rabia. «Deberías haberlo sabido en el momento en que los viste, pero solo te quedaste ahí sentado, débil e inútil, viendo cómo los conserjes emboscaron a tu padre». Las manos de Tyler se apretaron a los costados. «Papá, no». Roar se quedó tambaleándose ligeramente. «No pongas excusas. Eres igual que tu madre, suave, con miedo de actuar». Agarró un abrecartas y lo clavó en una pila de papeles. «Bueno, ya terminé de cargarte. El fondo fiduciario se fue. Esa pasantía federal que querías. Mañana le escribiré al juez Matthews. Veamos cómo te las arreglas sin la ayuda de papá». Algo se quebró en los ojos de Tyler. Años de intentar estar a la altura de nunca ser lo suficientemente bueno. De ver a su padre destruir a cualquiera que lo desafiara. Todo cristalizó en ese momento. Su mano encontró el mazo de bronce en el escritorio de su padre. Un regalo de alguna sociedad legal. Hace años, se sentía pesado y sólido. «Tienes razón», dijo Tyler con su voz extrañamente tranquila. «Soy débil». Roar volvió a su bebida. Por fin, algo de autoconciencia. «Pero eres equivocado en una cosa». Tyler continuó. «Puedo actuar». El mazo giró en un arco antes de que Roar pudiera darse la vuelta. Conectó con una fuerza devastadora. El profesor se desplomó sin hacer ruido. El vaso de whisky se hizo añicos en el suelo. Tyler se quedó congelado, y el mazo aún en su mano. La sangre se extendió lentamente por la costosa alfombra. Los ojos de su padre miraban fijamente al techo. «Oh Dios», susurró Tyler. Entonces el entrenamiento entró en acción. 3 años de facultad de Derecho enseñándole sobre evidencia, sobre duda razonable. Tenía que pensar con claridad. Primero limpió el mazo con la manga, y luego lo volvió a colocar donde estaba. Luego recordó el gesto burlón de su padre, levantar un guante de conserje que había tomado como apoyo durante su discurso sobre los gemelos. Tyler lo encontró en la basura y lo dejó caer cerca del cuerpo. Las imágenes de seguridad que su padre le había mostrado una vez. Orgulloso de su acceso especial a los sistemas de la universidad, las manos de Tyler se agitaron al iniciar sesión en la terminal con la contraseña que había memorizado meses atrás. Borró el periodo de tiempo relevante, con cuidado de que pareciera una limpieza rutinaria del sistema. La botella de whisky podría explicar una caída. El vidrio ya estaba roto. Nada más parecía perturbado. Tyler salió de la oficina y cerró la puerta silenciosamente. El pasillo estaba vacío. El edificio estaba en silencio. Caminó con calma hacia su auto. Su formación en la Facultad de Derecho le decía que el pánico era evidencia de que la calma era inocente. Horas después, al acercarse el amanecer, un equipo de limpieza encontró el cuerpo del profesor Roar. Llamaron a la policía. Los detectives notaron el vidrio roto, el whisky derramado, el único guante cerca del cuerpo. Al otro lado de la ciudad, en su pequeño apartamento, Malik y Maike durmieron profundamente después de su turno. El sol apenas comenzaba a salir cuando el teléfono de Maike vibró en la mesita de noche. La pantalla mostraba un número desconocido. Maike respondió aturdido. «¿Hola?» Una voz grave respondió. «Necesitas hablar con el juzgado». Algo sucedió. El sol de la mañana proyectó largas sombras sobre el campus universitario mientras Malik y Maike caminaban hacia el edificio administrativo. La policía del campus los flanqueaba. Sus rostros impasibles. Los hermanos intercambiaron miradas rápidas. Años de comunicación silenciosa entre ellos. «Por aquí», dijo un oficial señalando una pequeña sala de interrogatorios. El espacio parecía estrecho, institucional, con paredes desnudas, una mesa de metal y 4 sillas. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo, recordando sus noches limpiando el juzgado. 2 detectives esperaban dentro. El mayor, el detective Barnes, tenía canas en las sienes y ojos cansados. Su compañero, el detective Walsh, era más joven, con una energía nerviosa que se manifestaba en un ligero tic bajo el ojo izquierdo. «Por favor, siéntese», dijo Barnes, señalando las sillas al otro lado de la mesa. Su tono era profesionalmente neutral, pero algo en su postura puso nervioso a Malik. Malik se sentó erguido, su mente ya catalogando detalles. Maike se inclinó ligeramente hacia adelante, mostrando su calidez natural, incluso en esta tensa situación. «¿Dónde estuvo anoche entre las 8 de la noche y la medianoche?», preguntó Walsh, con un tic en el ojo aún más prominente. «Trabajando», respondió Malik simplemente. «Nuestro turno en el juzgado empieza a las 7 de la tarde.
¿Alguien puede confirmarlo? El guardia de seguridad, James, el registro de entrada, el supervisor de limpieza, elige, añadió Mike. Barnes fingió escribir esto, aunque su bolígrafo apenas se movía. Antes de tu turno, Malik dijo, vimos el video del debate que ha estado circulando. Al mencionar el debate, el tic de Walsh se intensificó. La sospecha de Malik se acentuó. No eran preguntas al azar. ¿El video donde confrontaste al profesor Rohr?, preguntó Barnes. Participamos en un debate académico público, corrigió Malik con firmeza. Debió haber sido vergonzoso para él, comentó Walsh, intentando sonar despreocupado, pero sin éxito. La verdad suele ser, respondió Mike. Su voz era firme, pero con un tono cortante. Los detectives intercambiaron una mirada. Barnes se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa. El profesor Alan Rohr ha muerto. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Malik sintió que Mike se tensaba. A su lado, lo asesinaron en su oficina anoche, continuó Barnes, observando atentamente sus reacciones. Traumatismo craneoencefálico contundente. Walsh sacó una bolsa de pruebas que contenía un guante de trabajo, del tipo que usaban los hermanos durante sus turnos de limpieza. Encontramos esto en la escena del crimen. Lo rastreamos hasta ti, Malik. Barnes dijo, tu número de empleado está escrito dentro. Malik olvidó que el guante había desaparecido durante el debate. Lo había notado más tarde, durante su turno, pero no le había dado mucha importancia. Un jardinero de la universidad informó haber visto a 2 hombres negros con capucha cerca de la oficina cerca del momento de la muerte. Walsh añadió que ahora tenía tics oculares constantes. Estábamos trabajando, insistió Mike, alzando ligeramente la voz. Hay cámaras con testigos. Las cámaras muestran huecos en la cobertura, interrumpió Barnes en los huecos oportunos. Esto es una locura, dijo Malik, con su calma calculada comenzando a resquebrajarse. Necesitamos un abogado, conseguirás uno, dijo Barnes con desdén. Tras procesarlo, asintió. Los oficiales que esperaban en la puerta. Malik y Mike Freeman. Están arrestados por el asesinato de Alan Rohr. Los oficiales avanzaron con las esposas. Mike se levantó tan rápido que su silla rozó el suelo. Nos están incriminando porque lo avergonzamos. El detective Walsh sonrió fríamente. Avergonzaste a la gente equivocada. Las esposas metálicas se cerraron con un clic alrededor de sus muñecas. Malik observó cómo su hermano luchaba por mantener la compostura. Vio la misma comprensión en los ojos de Mike. Los estaban incriminando y había sido planeado cuidadosamente. El procesamiento en la cárcel local parecía surrealista. Huellas dactilares, fotos policiales, la fría eficiencia institucional de un sistema que habían estudiado desde afuera ahora se cerraba a su alrededor. Les quitaron los cordones de los zapatos, los cinturones y las cuerdas de sus sudaderas. La celda era pequeña, con paredes de hormigón y una única ventana estrecha cerca del techo. Al cerrarse la puerta con un ruido metálico, Malik se giró hacia su hermano. No nos superan en armamento, susurró. Solo nos superan en número. Mike ya se movía, tirando de la última cuerda de su sudadera. Había logrado esconderse durante el procesamiento. Se arrodilló en un rincón con mejor luz y comenzó a usar la punta del cordel, mojada en tierra del suelo, para escribir en la pared. Entonces mejor empezamos a escribir, dijo. Esbozando los inicios de su plan de defensa, los hermanos se apiñaron. Sus voces eran bajas mientras los bolígrafos improvisados de Mike arañaban el hormigón. Años de estudio de jurisprudencia en secreto, de memorización de precedentes, trapeadores y botes de basura. Todo había sido una preparación para este momento. Ya no luchaban solo por su libertad, ahora luchaban por demostrar todo lo aprendido. En esas tranquilas noches de juzgado, Malik observaba cómo las letras sucias de Mike tomaban forma en la pared. Su estrategia de defensa emergía de las sombras de su celda a pesar de todo. Una pequeña parte de él sintió una familiar oleada de determinación. Habían pasado años estudiando cómo funcionaba el sistema. Ahora demostrarían exactamente lo bien que habían aprendido sus lecciones. El sol de la mañana apenas se había asomado por el horizonte cuando los guardias llegaron para escoltar a Malik y Mike fuera de su celda. Grilletes de metal frío chasqueaban alrededor de sus muñecas y tobillos. Las cadenas entre ellos repiqueteaban a cada paso. El peso familiar de sus uniformes de conserje fue reemplazado por monos naranjas que se sentían rígidos y extraños contra su piel. «Sigan moviéndonos». Un guardia ladró, empujando el hombro de Malik mientras se acercaban a la entrada trasera del juzgado. En cuanto se abrieron las puertas, los flashes de las cámaras estallaron en sus rostros.
Los reporteros se presionaron contra la barrera policial. Sus voces se alzaron en un coro caótico. ¿Mataste al profesor Rohr? ¿Fue esto una venganza por el debate? ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Malik mantuvo la mirada al frente. Su expresión cuidadosamente neutral a pesar de la rabia que crecía en su pecho a su lado. Maike tenía la mandíbula apretada, pero la cabeza bien alta. Habían recorrido estos pasillos innumerables veces antes, empujando carritos de limpieza y memorizando textos legales. Ahora, los pisos pulidos y las paredes revestidas de madera parecían una versión especular del lugar que conocían. Formas familiares se retorcieron en algo siniestro. El viaje en ascensor al tercer piso fue silencioso, salvo por sus cadenas. La radio del guardia crepitaba con estática y mensajes codificados. Malik captó fragmentos sobre asuntos de alto perfil y seguridad. Su mente ya estaba trabajando, analizando patrones, anotando detalles que podrían importar más tarde. La sala 304 se alzaba ante ellos. La habían limpiado hacía apenas unos días, vaciando el inodoro del juez Hart. La papelera pulía su banco hasta que relucía. Los condujeron a la mesa del acusado. Las cadenas de sus tobillos rozaban contra el suelo. La jueza Evelyn Hart entró. Su túnica negra ondeaba tras ella como alas oscuras. Su rostro era una máscara de desapego profesional al tomar asiento. Malik notó que sus ojos apenas los rozaron antes de concentrarse en sus papeles. «Estamos aquí para la lectura de cargos de Malik y Maike Freeman», anunció. Su voz transmitía ese tono de neutralidad practicado que Malik había oído en innumerables puertas mientras limpiaba. Los cargos son asesinato en segundo grado por la muerte del profesor Alan Rohr. Antes de que el abogado de oficio pudiera hablar, Malik se levantó lentamente, procurando que sus movimientos fueran deliberados y no amenazantes. «Su señoría, deseamos representarnos a nosotros mismos en este asunto». La sala del tribunal se conmovió. Las cejas de la jueza Hart se alzaron levemente, la primera grieta en su fachada neutral. «Entendemos nuestros derechos constitucionales», añadió Maike, de pie junto a su hermano. «Conocemos bien el procedimiento penal y no toleramos teatralidades en este tribunal». Hart lo interrumpió con voz aguda. Los miró por encima de sus gafas de leer y, por un instante, su máscara se deslizó aún más, revelando algo frío debajo. «No tiene credenciales legales ni formación académica, y dada la naturaleza emotiva de su reciente aparición pública, me preocupa seriamente su estabilidad», insistió Malik, manteniendo la voz firme. «Hemos estudiado a fondo la moción denegada». Hart declaró. Bajó el mazo con fuerza innecesaria. El tribunal asigna al defensor público James Morton a su caso. Morton se apartó de la galería. Un hombre blanco de mediana edad, con un traje arrugado que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Se acercó a los gemelos con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. «El Estado ofrece un acuerdo de culpabilidad». Hart continuó como si la solicitud de los gemelos nunca hubiera sucedido. «El señor Morton la revisará con sus clientes». Los guardias los condujeron a una pequeña sala de detención. Otro espacio que conocían de sus rondas de limpieza. La luz fluorescente parpadeaba en lo alto, proyectando sombras extrañas sobre las baldosas del techo manchadas de agua. Morton dejó caer un grueso sobremanila sobre la mesa entre ellos. «Escuchen», dijo sin molestarse en sentarse. «Este es un buen trato. 25 años con posibilidad de libertad condicional después de 15. Dividan el tiempo entre ustedes. La evidencia es sólida y el fiscal quiere que esto se resuelva rápidamente». Sacó los papeles y los extendió por el suelo. Los gemelos se miraron el uno al otro, años de entendimiento compartido pasando entre ellos en una sola mirada. «El guante podría haber sido plantado Malik», dijo la declaración del testigo. «Es vaga la hora de la muerte, guárdela». Para alguien a quien le importe, Morton interrumpió empujando un bolígrafo hacia ellos. «Esta es la mejor oferta que van a conseguir, tómenla o enfrentarán cadena perpetua sin libertad condicional». Malik recogió los papeles. Lentamente, sus ojos escaneando el lenguaje legal que había estudiado en secreto durante tanto tiempo sin previo aviso, los rompió limpiamente por la mitad. El sonido agudo, la pequeña habitación, el rostro de Morton se endureció. «Estás cometiendo un error». «No», dijo Maike en voz baja, inclinándose hacia su hermano. «Quieren que esto termine, tienen miedo. Si hablamos». Malik lo miró a los ojos y asintió. «Entonces les haremos escuchar». Morton recogió los papeles rotos con manos temblorosas y salió furioso, dejando a los gemelos solos en la sala de espera. La luz fluorescente continuó su errática danza sobre sus cabezas, pero ninguno de los hermanos se dio cuenta. Estaban demasiado concentrados el uno en el otro, en el desafío que les aguardaba, en los años de conocimiento oculto que estaban a punto de convertirse en su arma más poderosa.
El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de los altos ventanales de la sala, pero la atmósfera interior permanecía fría y estéril. La sala 304 se había llenado de espectadores. Sus rostros estaban pálidos bajo las intensas luces fluorescentes. La jueza Evelyn Hart estaba sentada en su estrado. Su expresión era de piedra mientras revisaba la creciente pila de emociones previas al juicio. Malik y Maike estaban sentados rígidos en la mesa de la defensa. Sus monos naranjas contrastaban con los muebles de madera oscura. Su abogado de oficio, James Morton, estaba encorvado junto a ellos. Sus expedientes apenas estaban abiertos. Los gemelos observaban mientras él garabateaba distraídamente en su cuaderno. Sin tomar nota sobre el procedimiento, la fiscal adjunta Sarah Peterson se acercó al podio. Sus tacones resonaron contra el suelo pulido. Su señoría, la fiscalía solicita la supresión de varias pruebas que creemos que perjudicarían injustamente al jurado y contaminarían el procedimiento. Los dedos de Malik se crisparon. Se formaban argumentos legales en su mente, pero las cadenas en sus muñecas le recordaron su silencio. Miró a Morton, deseando que hablara y cuestionara lo que se avecinaba. El abogado ni siquiera levantó la vista de sus garabatos. Peterson continuó. Proponemos excluir las imágenes de vigilancia del pasillo universitario, frente a la oficina del profesor Rohr. Las imágenes han sido marcadas como no disponibles debido a problemas técnicos durante el interrogatorio. Maike se removió en su asiento, rozando el hombro de Malik con el de él. Ambos hermanos sabían lo que significaban los problemas técnicos. Habían dedicado suficiente tiempo a estudiar los expedientes como para reconocer un encubrimiento. Morton finalmente levantó la cabeza, pero solo para reprimir un bostezo. La mirada del juez Hart se posó en él momentáneamente. Algo parecido a la satisfacción cruzó su rostro cuando él permaneció en silencio. Peterson insistió. Avanzamos. Excluir el testimonio del personal de limpieza sobre el paradero del acusado la noche en cuestión. Estos testigos carecen de credibilidad y sus declaraciones son incoherentes con otras pruebas. Malik apretó la mandíbula. Sus compañeros de trabajo habían intentado ayudar. Habían intentado decir la verdad sobre haberlos visto marcharse horas antes de la muerte de Rohr. Ahora sus voces también serían silenciadas. Finalmente, Peterson dijo, con un tono casi aburrido. Proponemos excluir cualquier mención de una queja formal de la universidad contra el profesor Rohr por presuntos comentarios inapropiados. Esta queja es irrelevante para el proceso actual y solo serviría para exacerbar las emociones del jurado. Los gemelos observaban cómo la jueza Hart asentía con la pluma suspendida sobre las órdenes en la galería detrás de ellos. Un periodista garabateaba en su cuaderno, con la mirada fija en sus páginas. El resto del público permanecía en un silencio absoluto. Sus rostros no mostraban interés ni preocupación por el desmantelamiento sistemático de la defensa del hermano. Morton revolvió unos papeles, simulando revisarlos. Su señoría, dijo finalmente, su voz apenas se oía más allá de la mesa de la defensa. Nos gustaría. Me opongo a la exclusión de las imágenes de vigilancia. Los aspectos técnicos parecen convenientes. La jueza Hart entrecerró ligeramente los ojos. Tomado, dijo con tono despectivo. Sin embargo, no podemos obligar a presentar pruebas inexistentes. Las mociones del Estado son concedidas en todos los cargos. Su martillo cayó 3 veces en rápida sucesión, cada golpe resonando por la sala como un disparo. Malik sintió cada impacto en el pecho, observando cómo sus posibilidades de justicia se reducían con cada fallo. Los gemelos permanecieron sentados en silencio forzado mientras Peterson recogía sus materiales. Una pequeña sonrisa se dibujaba en las comisuras de sus labios. El reportero finalmente levantó la vista de su cuaderno. Su mirada se deslizó sobre los hermanos como si fueran muebles. Los rostros pálidos en la galería comenzaron a levantarse, filtrándose fuera de la sala en un silencioso arrastrar de zapatos caros y ropa crujiente. Morton cerró sus archivos apenas tocados y se puso de pie. Hablaremos de estrategia más tarde, murmuró, aunque su tono sugería que tal conversación no ocurriría en realidad. Siguió a la multitud hacia la salida, dejando a sus clientes esperando a los guardias mientras los hermanos eran sacados de la sala. Malik notó que la jueza Hart los observaba desde su estrado. Su máscara de neutralidad se había deslizado ligeramente, revelando algo que parecía casi satisfacción. Había logrado su objetivo. Su defensa había sido destrozada antes de que pudiera comenzar. Todo bajo la apariencia de un procedimiento adecuado. Los guardias los dirigieron a través de la puerta lateral, lejos del pasillo principal donde los periodistas podrían estar esperando en este estrecho corredor de servicio. Los hermanos se quedaron momentáneamente solos con sus escoltas. Maike se inclinó hacia su hermano.
Su voz era apenas un susurro. Nos borraron con 3 trazos de una pluma. La respuesta de Malik fue igualmente tranquila, pero llena de determinación. Entonces escribimos más fuerte. Los guardias los empujaron hacia adelante. Sus cadenas resonaban contra el suelo mientras se movían hacia las celdas de detención. El sol de la tarde ya no llegaba a esta parte del edificio, dejándolos en sombras iluminadas por fluorescentes mientras se alejaban de la sala del tribunal donde su historia acababa de ser borrada sistemáticamente. El sol de la mañana se filtraba a través de los altos ventanales de la sala 304, proyectando duros cuadrados de luz sobre la alfombra desgastada. Malik y Maike Freeman estaban sentados en la mesa de la defensa con trajes que colgaban holgadamente de sus marcos, atuendo estándar de la colección de ropa donada de la cárcel. Los hombros de la chaqueta se hundían y los pantalones se les subían a los tobillos, haciéndolos parecer más pequeños de lo que eran. Un guardia estaba de pie justo detrás de sus sillas, lo suficientemente cerca como para que los gemelos pudieran sentir su aliento. Otra se colocó junto a la puerta lateral. El mensaje era claro: no se movía, no hablaba, no se consultaba durante el proceso. La galería se había llenado temprano, principalmente de rostros blancos, ansiosos por presenciar lo que el periódico local había denominado el juicio por asesinato del profesor. En primera fila, Tyler Rohr se sentó con una postura perfecta, su expresión cuidadosamente inexpresiva mientras miraba al frente. La jueza Hart irrumpió en la sala con su túnica negra ondeando. «Que venga el jurado», ordenó sin molestarse en mirar a los acusados. Los 12 jurados presentaron 11 blancos y 1 asiático. Durante la selección del jurado, la fiscalía había desestimado a todos los candidatos negros por razones que su abogado, James Morton, no se había molestado en rebatir. El fiscal adjunto Peterson se acercó al podio con un impecable traje azul marino. «Damas y caballeros del jurado». Su voz se oyó con claridad en la sala silenciosa. Este caso trata sobre 2 hombres que no pudieron aceptar su lugar en la sociedad. Cuando el profesor Alan Rohr expuso sus pretensiones intelectuales, respondieron con violencia, el tipo de violencia que demuestra exactamente lo que el profesor había estado advirtiendo. Malik apretó los puños. Bajo la mesa, Maike presionó su rodilla contra la de sus hermanos, un recordatorio silencioso para mantener la calma. El primer testigo de la fiscalía subió al estrado. George Bittman, el jardinero de la universidad. Sus botas de trabajo chirriaron contra el suelo pulido al sentarse en la silla de testigos. «Cuéntenos qué vio esa noche, señor Bittman», instó Peterson. «Bueno, estaba haciendo mi ronda vespertina», dijo Bittman arrastrando las palabras. Tirándose del cuello, vio a 2 hombres negros con sudaderas merodeando por el edificio de humanidades. Parecían sospechosos, fuera de lugar. ¿Y qué hora era esto? Alrededor de las 9. Supongo que ya estaba fuera. Malik tomó su bolígrafo y garabateó una nota sobre su tarjeta de tiempo, que indicaba que habían salido a las 6. El guardia que estaba detrás de él le arrebató el papel de inmediato. Morton ni siquiera se levantó para el interrogatorio. «Sin preguntas, señoría», murmuró, volviendo a su crucigrama. Luego llegó la doctora Sandra Phillips, técnica forense del Estado. Se comportó con aire de superioridad académica al describir la evidencia encontrada, rastros de sangre en el interior del guante de trabajo recuperado en la escena. Declaró señalando fotografías proyectadas en una pantalla mientras la muestra era parcial. El patrón es consistente con la transferencia de un objeto utilizado en un traumatismo contundente. Maike se removió en su asiento, reconociendo las fallas en su análisis. El patrón de sangre que describió podría provenir de docenas de escenarios, incluyendo la siembra de pruebas. Pero Morton permaneció sentado, dejando que el testimonio se mantuviera sin oposición. El testigo estrella de la fiscalía fue el Dr. Benjamin Hayes, psicólogo especializado en conducta criminal. Su cabello plateado y sus gafas de montura metálica le daban un aire de autoridad que pareció cautivar al jurado. En su dictamen pericial, Peterson preguntó, ¿qué papel podría desempeñar la relación gemela del acusado en este crimen? Estudios han demostrado que los gemelos idénticos pueden desarrollar un mayor sentido de identidad compartida, explicó Hayes. Su tono era catedrático. Esto puede llevar a un mayor riesgo y a una menor responsabilidad individual. Cuando uno de los gemelos se siente agraviado, el otro puede ser más propenso a tomar represalias sin considerar plenamente las consecuencias. Malik volvió a tomar su bolígrafo, desesperado por anotar los nombres de los estudios contrarios que había leído durante sus sesiones nocturnas de investigación. El guardia se aclaró la garganta significativamente y la mano de Malik se congeló en medio de la mañana. La defensa de Morton consistió principalmente en objeciones simbólicas. La mayoría murmuró en voz tan baja que el juez Hart tuvo que pedirle que repitiera durante los descansos. Evitaba el contacto visual con sus clientes,
pasando más tiempo charlando con la fiscalía que revisando sus notas. Los hermanos permanecieron en silencio forzado, viendo cómo su futuro se desvanecía con cada testimonio no refutado. Habían pasado incontables noches estudiando derecho en ese sótano, memorizando precedentes y procedimientos, solo para ahora permanecer en silencio mientras otros construían una narrativa falsa a su alrededor. Al final de la tarde, Peterson había cerrado su caso con un gesto dramático. La evidencia es clara, declaró al jurado. 2 hombres humillados por su superior intelectual regresaron al amparo de la oscuridad para vengarse. Usaron su acceso como conserjes para entrar al edificio. Asesinaron al profesor Rohr con su propio premio y creyeron que su cuidadoso estudio de los procedimientos legales les ayudaría a escapar de la justicia. El alegato final de Morton duró apenas 5 minutos. Habló con tono monótono sobre la duda razonable. Nunca mencionó las imágenes de vigilancia faltantes ni a los testigos que podrían haber proporcionado coartadas. El jurado se retiró a las 4:15 de la tarde. Los gemelos los vieron irse, notando que ninguno los miraba. A las 6:20 de la tarde. De Valleif anunció su regreso. La sala del tribunal quedó en silencio cuando el presidente del jurado se puso de pie. La voz del juez Hart atravesó la tensión. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? Tenemos a su señoría. ¿Qué dice usted en el caso del Estado contra Malik y Maike Freeman por el cargo de asesinato en segundo grado? Declaramos culpables a los acusados. La palabra impactó como un golpe físico en la galería. Varias personas asintieron con satisfacción. Los hombros de Tyler Rohr se relajaron ligeramente. El juez Hart miró a los gemelos. Su rostro no delataba ninguna emoción. La sentencia por asesinato en segundo grado en este estado es cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, dada la naturaleza premeditada de este delito y la negativa del acusado a mostrar remordimiento. No veo razón para la indulgencia. Hizo una pausa y añadió, tuvieron oportunidades en esta sociedad, pero en lugar de eso, eligieron destruir a un valioso miembro de nuestra comunidad académica. Cumplirán sus condenas en la penitenciaría estatal de Madison. Se levanta la sesión. La garrote cayó con firmeza mientras los guardias se disponían a escoltarlos fuera. Maike giró la cabeza hacia su hermano. Su voz era suave pero clara. No nos condenaron por lo que hicimos, nos condenaron por lo que sabemos. La camioneta de transporte penitenciario avanzaba con dificultad sobre el camino irregular. Su suspensión crujía bajo el peso de los pasajeros. Malik y Maike Freeman estaban sentados en fríos bancos de metal, con los tobillos y las muñecas atados con pesadas cadenas que tintineaban con cada golpe. El amanecer apenas rompía, pintando el cielo de tonos grises que combinaban con los muros incoloros de la penitenciaría de Brickwood, que se alzaba ante ellos. La estructura, que parecía una fortaleza, se hacía más grande a medida que se acercaban a sus torres de vigilancia, proyectando largas sombras sobre el patio del barón. Ninguno de los hermanos hablaba. Los únicos sonidos eran sus respiraciones pausadas, el traqueteo de las ataduras y la tos ocasional de uno de los guardias armados que los flanqueaban. A través de las ventanas de malla metálica de la furgoneta, podían ver la reputación de la prisión escrita en su arquitectura, muros de hormigón austeros coronados con alambre de púas, ventanas estrechas como ojos sospechosos y torres de vigilancia ubicadas para una máxima cobertura. Brickwood era conocida en todo el sistema estatal por 2 cosas, sus tensiones raciales y su hacinamiento. La furgoneta pasó por 3 controles de seguridad antes de detenerse en una zona de recepción cubierta. Los guardias los pusieron de pie bruscamente, haciendo que las cadenas se les clavaran en la piel. Bienvenidos a su nuevo hogar, dijo un guardia con desdén, empujándolos hacia la puerta de entrada. Dentro del proceso comenzó con eficiencia mecánica. Los despojaron de sus uniformes carcelarios y los sometieron a registros invasivos. Parecía diseñado más para la humillación que para la seguridad. Los guantes de látex del guardia crujieron con fuerza en la sala resonante. «Abre más, abogado», se burló un guardia, empujándolo contra la pared. «Supongo que no enseñaron esto en la Facultad de Derecho, ¿eh?» Tras entregarles monos naranjas descoloridos, los fotografiaron y les tomaron las huellas dactilares de nuevo. Aunque sus huellas ya estaban en el sistema, el oficial de admisión fingió leer sus cargos en voz alta. «Asesinato también», sonrió con suficiencia. «Supongo que todo ese estudio jurídico no sirvió de mucho». Entonces llegó el momento que habían estado temiendo. Apareció un supervisor con sus asignaciones de alojamiento, separándolos deliberadamente. Malik fue enviado al ala este, conocida por su hacinamiento. Maike fue asignado al bloque sur, donde las bandas de supremaquistas blancos tenían una influencia significativa. Mientras los dirigían en direcciones opuestas, intercambiaron una última mirada.
Años de hermandad les permitieron comunicarse muchísimo en ese breve instante. Mantente fuerte, sé inteligente, mantente vivo. La escolta de Malik al-Ala, lo llevó por un laberinto de pasillos llenos de limpiadores industriales y olor corporal. Su celda, diseñada para 2 reclusos, ya albergaba a otros 3. Levantaron la vista de sus literas con ojos duros cuando entró. Mientras tanto, Maike marchaba por el bloque sur, pasando por celdas donde los reclusos blancos se apretaban contra los barrotes para mirar fijamente. Algunos hacían gestos amenazantes, otros susurraban comentarios demasiado bajos para oír, pero claros en sus intenciones. Cuando llegaron a sus celdas, ambos hermanos solicitaron de inmediato acceso a la biblioteca de derecho o a textos legales. Las respuestas fueron idénticas en su crueldad. «Oh, ¿quieres libros?». Un guardia apareció en la celda de Malik con un libro de reglas desgastado. Lo tiró al inodoro con un chapoteo. «Ahí está tu material de lectura en el bloque sur». El guardia de Maike fue igualmente despectivo. «Abogados, ¿eh? Solo la ley que necesita saber ahora es la supervivencia». Los hermanos pasaron sus primeras horas observando sus alrededores, mapeando las salidas, anotando las rotaciones de los guardias. Observaron las sutiles dinámicas de poder que se desarrollaban en los bloques de celdas. ¿Quién se sometía a quién? ¿Con qué guardia se podía razonar? ¿Con cuáles disfrutaba causando dolor durante el recreo de la tarde? Maike estaba sentado solo en una mesa de metal atornillada al suelo, con la espalda contra la pared y los ojos moviéndose. Un anciano, un recluso negro, se acercó lentamente a su puerta, insinuando viejas heridas sin decir palabra. Colocó un cofre desgastado sobre la mesa. «A veces», dijo el anciano en voz baja, «primero se lucha con la mente». Se golpeó la sien y se alejó arrastrando los pies, dejando el cofre atrás. Maike examinó las piezas con atención, observando la facilidad con la que podían organizarse para representar diferentes conceptos legales. Las citas de casos podían comunicarse mediante configuraciones específicas. Las enmiendas constitucionales mediante posiciones de peones. Al ponerse el sol, los hermanos finalmente se vieron en el patio. Consiguieron acercarse durante el ejercicio. Cuidado con no llamar la atención. Bloque sur. Maike murmuró, mirando al frente. Bandas blancas por todas partes. El está apiñado, 4 por celda. Malik respondió con la misma calma. He estado observando los patrones de los guardias, tengo algo. Maike describió el juego de ajedrez. Podemos usar las piezas para codificar la jurisprudencia. Diferentes posiciones para diferentes precedentes. Malik asintió levemente. Fábrica de jabón para escribir en concreto. Se lava limpio, pero lo suficientemente largo para memorizar. Se separaron naturalmente como si nunca hubieran hablado. Un guardia los observó con sospecha, pero no vio nada que valiera la pena reportar. Más tarde esa noche, mientras Maike estaba sentado en su delgado colchón examinando las piezas del pecho a la tenue luz que se filtraba a través de los barrotes de la celda, habló en voz baja para sí mismo. Nos enterraron en concreto en el ala este. Malik pasó los dedos por la áspera pared de la celda. Ya estaba planeando dónde escribiría sus primeros argumentos legales. Susurró la respuesta inaudita de su hermano: bien, ahí es donde la presión hace diamantes. La primera noche en Brickwood los cubrió como una pesada manta, llena de sonidos apagados y ecos distantes en sus celdas separadas. Ambos hermanos comenzaron sus preparativos mentales. Habían pasado 2 años estudiando derecho mientras limpiaban los cursos, ahora estudiarían la revolución mientras cumplían condena. Los muros de concreto destinados a contenerlos se convertirían en sus libros de texto. El mismo sistema que intentaba silenciarlos les proporcionaría las herramientas para su resistencia. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto mientras Malik recorría con el dedo el tablero de ajedrez en la sala de recreación. Habían pasado 3 días desde su llegada a Brickwood, pero se sentían como semanas. El tablero estaba sobre una mesa de metal atornillada al suelo. Rascaba la superficie contando historias de innumerables partidas jugadas antes, pero esto no se trataba de ajedrez, en realidad no se trataba de supervivencia. De encontrar formas de comunicarse cuando cada palabra era monitoreada. Malik estudió la posición de las piezas cuidadosamente. 2 peones adelante. Caballo a la izquierda. La señal de Miqueas sobre las reglas del testimonio de los testigos. Un alfil en diagonal a través de 3 casillas. El precedente constitucional sobre el debido proceso. Su lenguaje codificado estaba evolucionando y se volvía más sofisticado con cada día que pasaba. Una conversación silenciosa entre hermanos separados por concreto y acero a través de las ventanas enrejadas. Podía ver a su hermano en el área recreativa adyacente, fingiendo ver a otros reclusos jugar a las cartas.
Su ritmo debía ser perfecto. Estos breves periodos de recreo superpuestos eran su única oportunidad de comunicarse. Malik movió otra pieza. Su rostro no revelaba nada mientras su corazón latía con determinación en el bloque sur. Maike ya había establecido un sistema de intercambio cuidadoso. Se acercó a un joven recluso que trabajaba en el economato, ofreciéndole sus porciones de desayuno a cambio de trozos de papel. La transacción fue rápida. Oculta de la vista del guardia, por una posición cuidadosa cerca de la fuente de agua. El estómago de Maike rugió en protesta, pero su mente se mantuvo enfocada en el panorama general. Solo necesito algo que escribir, mi mamá. Maike dijo lo suficientemente alto como para que los guardias cercanos lo oyeran. Deslizó su bandeja de desayuno por la mesa. El empleado del economato asintió. Comprendió el verdadero intercambio que se estaba produciendo. Una pequeña victoria en un lugar diseñado para despojar a la dignidad. De vuelta en su celda, Malik trabajaba metódicamente con el jabón que había recogido de las duchas. Sus dedos se movían con rapidez, grabando pequeñas citas legales en las pastillas de jabón antes de esconderlas en el respiradero de la celda. Los guardias nunca revisaron la abertura. Era demasiado pequeño para cualquier contrabando serio. Sus manos se aferraban a la precisión requerida, pero insistía en cada talla, otra pieza de su futura libertad. Más tarde, esa misma tarde, Malik se agarró el estómago y tropezó durante su turno de trabajo. «¿Necesitas la enfermería?», gimió, doblándose convincentemente. El guardia suspiró con fastidio, pero pidió permiso por radio para escoltarlo. Malik mantuvo el rostro contraído por el dolor, mientras su mente permanecía despejada y calculadora. La enfermería estaba en silencio, tal como esperaba, mientras la enfermera revisaba sus constantes vitales. La mirada de Malik se dirigió al pequeño almacén con la marca de la puerta al fondo de la habitación. Había visto archivos legales allí durante su turno de limpieza el día anterior. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba su momento. «Probablemente solo deshidratación», dijo la enfermera. Se giró para buscar agua en ese breve instante. Malik se deslizó hacia el almacén. Sus manos se movieron rápidamente, agarrando un libro de leyes desgastado por el agua del estante inferior. Lo metió en el carrito de la lavandería que había estado empujando antes de que su enfermedad lo golpeara. El peso del libro contra su costado lo sintió, como la esperanza esa noche, mientras otros reclusos dormían, Maike yacía en su delgado colchón, con los ojos cerrados pero la mente activa. Sus susurros apenas se oían mientras los guardias pasaban en sus rondas. Thompson Baber, Estado de 2018. La negativa del juez a permitir el contrainterrogatorio de un testigo experto constituye un error reversible. Trabajó toda la noche memorizando 17 fallos de apelación. Su cerebro era el único lugar donde no podían buscar en sus celdas separadas. Ambos hermanos comenzaron la minuciosa tarea de reconstruir su juicio. Malik usó un pequeño trozo de lápiz para anotar las violaciones procesales en trozos de papel ocultos en su colchón. Maike creó una cronología mental del sesgo judicial, recordando cada gesto despectivo del juez Hart, cada objeción sostenida en su contra. Estaban construyendo su caso ladrillo a ladrillo, incluso mientras los muros de la prisión intentaban contenerlos durante el periodo de ejercicios. Maike se encontró solo cerca de un banco de madera en el patio, asegurándose de que ningún guardia lo estuviera observando. Sacó un pequeño trozo de metal que había desprendido del marco de su cama. Con cuidado, rascó la parte inferior del banco. «No hemos terminado, solo estamos enterrados». Sus dedos temblaban levemente, no por miedo, sino por la intensidad de su convicción. El mensaje probablemente sería descubierto y eliminado, pero ese no era el punto. Era un recordatorio para sí mismos y para cualquiera que lo encontrara. Los muros no siempre significan derrota, que a veces ser enterrado es solo el comienzo de algo nuevo. Al caer la noche, Malik, sentado en su celda, aprovechó su tiempo de limpieza diaria para trabajar en la pared con letras minúsculas y precisas que escribió cerca del fondo. Hart suprime testigos de coartada en el 62% de sus casos de acusados negros. Las estadísticas quedaron grabadas en su memoria gracias a su investigación judicial. Cada número representaba una vida interrumpida, una historia silenciada. Bajo esa primera línea, con mano firme y decidida, añadió: «No necesitamos una voz, necesitamos un testigo». Las palabras fluyeron de su corazón, una silenciosa declaración de propósito en un lugar diseñado para hacerlo sentir impotente. Las palabras eran lo suficientemente pequeñas como para pasarlas por alto durante una inspección casual, pero lo suficientemente claras como para leer si sabías dónde buscar. Como todo lo demás que habían hecho desde que llegaron a Brickwood, era un riesgo calculado, una pieza más en su creciente arsenal de verdades. Malik retrocedió, sus ojos contemplando su obra con silencioso orgullo.
Los guardias pasaron junto a él, sus botas resonando en el suelo de cemento. Malik siguió limpiando el movimiento de su trapo, ocultando la escritura debajo. En el bloque sur, Maike continuó memorizando jurisprudencia, cada precedente, otra herramienta para su futuro. Los intentos de la prisión por silenciarlos solo les habían enseñado nuevas formas de hablar. Cada restricción se convirtió en una invitación a innovar. Cada barrera, un desafío que superar. Eran abogados sin sala de audiencias, pero de todos modos estaban construyendo su caso. Las luces fluorescentes zumbaban en el juzgado vacío mientras Lee Álvarez empujaba su tarjeta de archivos por el pasillo familiar. Sus tacones resonaban contra el suelo pulido, resonando en la tranquila tarde. La oficina del juez Hart estaba al final del pasillo. Su pesada puerta de madera. Lee se detuvo en el umbral, absorbiendo el olor a humedad de papel viejo y libros de derecho encuadernados en cuero. La oficina era un santuario al poder, paneles de madera oscura, accesorios de latón y filas de volúmenes legales que parecían más para exhibir que para usar. Había estado allí innumerables veces, pero hoy se sentía diferente. La orden de digitalización significaba que manejaría archivos que no habían visto la luz del día en años. Su padre, el juez Marcus Álvarez, la había recomendado para este puesto. Buena experiencia, dijo, aunque Lee sospechaba que principalmente quería mantenerla cerca de su mundo de tribunales federales y conexiones políticas. Se ajustó el blazer y se puso a trabajar. Caja tras caja bajaron de los estantes. Lee clasificó papeles amarillentos, escaneando documentos en busca de relevancia. El trabajo era metódico, entumecedor. Sus dedos se llenaron de polvo y le dolía la espalda por inclinarse sobre los archivos. Justo cuando estaba a punto de tomar un descanso, su mano rozó algo extraño. El respiradero cerca del estante inferior tenía un panel suelto, no obviamente suelto, solo lo suficiente como para que alguien que prestara atención lo notara. Lee miró hacia la puerta y luego presionó suavemente. El panel cedió con un suave clic, revelando un espacio oculto detrás de la rejilla de metal que había detrás. Un cuaderno cuidadosamente envuelto en plástico para protegerlo de la humedad. La cubierta estaba desgastada. La encuadernación en espiral estaba ligeramente aplastada. El corazón de Lee se aceleró al sacarlo. No era un documento judicial. Era algo completamente distinto. Algo que alguien se había esforzado por ocultar. Al abrir la primera página, leyó el mensaje manuscrito. Si estás leyendo esto, el sistema te enterró vivo. Intentar estudiar las palabras le provocó escalofríos. La letra era pulcra y precisa. Alguien había tenido mucho cuidado con este registro. ¿Quién había escrito estas palabras y qué les había sucedido? Lee hojeó las páginas. Estaban llenas de análisis detallados de casos, desgloses de juicios y comparaciones estadísticas. Alguien había rastreado meticulosamente los patrones de fallos del juez Hart a lo largo de años de casos. El nivel de comprensión legal era impresionante. Las citas eran precedentes perfectos, correctamente aplicados. No era un trabajo amateur. Era el producto de una mente legal brillante. Una sección se centró por completo en las disparidades raciales en las sentencias. Los gráficos mostraban cómo los acusados negros recibían sistemáticamente sentencias más severas por delitos similares. El análisis era académico y exhaustivo, pero la escritura tenía una urgencia, como si el autor supiera que el tiempo se agotaba. Números. No mientas, pensó Lee mientras pasaba el dedo por un gráfico particularmente condenatorio. Entonces lo vio, una página dedicada al caso del asesinato del profesor Alan Rohr. Los márgenes estaban llenos de anotaciones que resaltaban violaciones procesales, derecho denegado a la autorrepresentación, testimonio de testigo clave suprimido, prueba de coartada bloqueada, selección apresurada del jurado, testimonio pericial sesgado admitido, junto a una nota sobre la gestión del caso por parte de Hart, alguien había escrito Rohr. Conflicto personal con las iniciales del juez encerradas en un círculo. Lee contuvo la respiración. Había oído susurros sobre el caso ROR, lo rápido que había avanzado en el sistema, lo limpiamente que había desaparecido de la discusión pública. Su padre lo había mencionado una vez, y luego cambió rápidamente de tema cuando hizo preguntas. El sonido de voces en el pasillo hizo que Lee se sobresaltara. Rápidamente envolvió el cuaderno y lo metió en su bolso. Sus manos temblaron ligeramente mientras reanudaba la clasificación de archivos, tratando de parecer ocupada y despreocupada. El resto de su turno pasó como un borrón, su mente se llenó de preguntas sobre lo que había encontrado en casa esa noche. Lee estaba sentada a la mesa de la cocina, con el portátil abierto, el cuaderno a su lado. Su apartamento estaba en silencio, excepto, con el zumbido del refrigerador y el tráfico distante, una taza de té se enfrió a su lado mientras buscaba a Maike y Malik Freeman.
Los resultados fueron escasos, algunos artículos de noticias locales, la mayoría del momento del arresto. Sus fotos policiales aparecieron en la pantalla. Dos jóvenes negros con ojos inteligentes y expresiones serias. Uno parecía mirar directamente a la cámara con un desafío silencioso. El otro miraba ligeramente hacia otro lado. La historia apenas tenía 200 palabras, una simple enumeración de cargos y veredicto. Sin seguimiento, sin artículos de investigación, sin preguntas. Tenían razón, susurró Lie mirando la pantalla. Han sido borrados. Pasó los dedos por sus rostros, sintiendo una extraña conexión con esos hombres que nunca había conocido. Volvió a mirar el cuaderno y comprendió que no eran solo notas de casos, eran pruebas de un sesgo sistemático, de una mala conducta procesal de un sistema de justicia que funcionaba exactamente como estaba diseñado para funcionar. Los gemelos no solo habían estudiado derecho, sino que documentaron sus fallos desde el interior. El cuaderno se sentía pesado en sus manos, ahora cargado de responsabilidad. Estas páginas representaban el intento desesperado de alguien por ser escuchado, por dejar constancia de la verdad antes de ser silenciado, y de alguna manera ese registro había llegado hasta ella. ¿Era coincidencia o algo más? Lie miró la foto enmarcada en la pared. Su padre, con su toga judicial, sonriendo con orgullo en su graduación de la Facultad de Derecho. Pensó en la vida cómoda que su puesto le había proporcionado, en las puertas que había abierto, pero ahora esas mismas puertas parecían barrotes y esa comodidad parecía complicidad. ¿Qué diría si supiera lo que ella había encontrado? ¿La ayudaría o la obstaculizaría? Cerró el portátil. Los rostros de los gemelos desaparecieron de la vista, pero su historia permaneció preservada en tinta y papel, esperando a ser contada. El cuaderno. Se sentó en su mesa como un desafío y le preguntó qué haría, qué ver con la verdad que había encontrado. Lie respiró hondo, sabiendo que cualquier decisión que tomara lo cambiaría todo. El sol de la mañana se filtraba a través de las altas ventanas de la sala de registros del juzgado mientras Lie se acomodaba en su puesto de trabajo. Había elegido el escritorio más alejado de la puerta, parcialmente oculto tras estanterías altas llenas de expedientes. Su portátil zumbaba suavemente mientras iniciaba sesión en la base de datos del tribunal. Sus dedos se cernieron sobre el teclado un momento antes de escribir el nombre del juez Hart. La sala de registros estaba en silencio, salvo por el ocasional movimiento de papeles y el lejano sonido de pasos en el pasillo. Lie le había dicho al secretario que estaba catalogando casos cerrados para el proyecto de digitalización. Una tapadera perfecta para acceder a años de datos de sentencias. Su corazón latía un poco más rápido al empezar a revisar caso tras caso. El peso de su misión secreta le humedecía ligeramente las palmas de las manos. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto mientras creaba una hoja de cálculo. Introducía metódicamente fechas, cargos, datos demográficos de los acusados y resultados de las sentencias. El trabajo era tedioso, pero crucial. Cada entrada añadía otra pieza al rompecabezas, construyendo una imagen que temía y necesitaba ver completa. Horas transcurrieron mientras revisaba 5 años de casos del juez Hart. El patrón emergió lentamente al principio, luego con total claridad. Los acusados negros menores de 25 años recibieron sentencias que, en promedio, eran un 30% más severas que las de otros acusados. Las cifras eran innegables, una fría confirmación estadística de lo que había sospechado desde el principio. Las manos de Lie temblaban ligeramente mientras revisaba casos que involucraban a acusados blancos con cargos similares. El contraste era sorprendente, varios casos habían sido desestimados o desviados a programas alternativos. Un acusado de agresión fue enviado a clases de manejo de la ira. Otro, arrestado por posesión de drogas, fue derivado a un centro de tratamiento privado. La disparidad le hizo encoger el estómago con una mezcla de ira y tristeza. Revisó más archivos. Se le hizo un nudo en la garganta al descubrir algo aún más perturbador. 3 casos se destacaron, todos involucrando a víctimas que tenían conexiones personales con el juez Hart. En uno, la víctima era un excompañero de la Facultad de Derecho y en otro, un compañero del club de campo. La tercera víctima estaba casada con la sobrina de Hart. Ninguna de estas conexiones se había revelado durante el proceso. La violación era flagrante, oculta a simple vista entre miles de páginas de documentos judiciales que nadie se había molestado en comparar. Lie echó un vistazo a la habitación vacía y abrió una nueva ventana de búsqueda. Ingresó la fecha de la muerte del profesor Rohr y comenzó a revisar los registros de seguridad. La mayoría habían sido borrados, pero quienquiera que lo haya hecho desconocía el almacenamiento de metadatos de los sistemas de respaldo. Había un registro de inicio de sesión de esa noche. Rohr T94.
Tyler Rohr había accedido al edificio fuera del horario laboral. Los dedos de Lie recorrieron el teclado mientras profundizaba. El inicio de sesión mostraba que había accedido a varias áreas del edificio, incluido el propio sistema de seguridad. Las marcas de tiempo coincidían perfectamente con la hora estimada de la muerte. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando las piezas encajaron. Se recostó en su silla, procesando lo que había encontrado. El cuaderno de los gemelos la había traído hasta allí, pero las pruebas que estaba descubriendo iban más allá incluso de su cuidadosa documentación. No se trataba solo de sesgo, se trataba de corrupción activa. Un cáncer que corroe el sistema judicial desde dentro. Al abrir una nueva pestaña, comenzó a buscar en foros y tableros de mensajes en línea de la semana de el juicio. La mayor parte de la discusión fueron los típicos chismes del juzgado hasta que lo encontró. Una publicación anónima que le heló la sangre. La justicia cumplió la orden académica. El ruido negro silenció. OATIE. Lie miró la pantalla. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en sus sienes. TIE Tyler y Evelyn. La conexión ardía en su mente como un letrero de neón. Imposible de ignorar. Miró el tiempo. Había estado en la sala de registros durante más de 6 horas. La luz de la tarde se había desvanecido dejando la habitación en sombras a su alrededor. Las pilas de archivos y cajas parecían más grandes como si estuvieran cargadas con los secretos que contenían. Testigos de décadas de injusticia silenciosa. Sus manos temblaban mientras comenzaba a cerrar ventanas y borrar el historial de su navegador. La evidencia que había encontrado ahora se sentía peligrosa. Una verdad demasiado pesada para llevarla sola, pero no podía ignorar lo que había descubierto. El sistema en el que había crecido creyendo, y al que su padre había servido durante décadas, estaba podrido en su núcleo, envenenado por las mismas personas que juraron protegerlo. Los gemelos no solo habían sido condenados, sino silenciados por un esfuerzo coordinado entre una estudiante de derecho privilegiada y un juez corrupto. La idea le revolvió el estómago al comprender todas las implicaciones. Lie empacó cuidadosamente su portátil, asegurándose de guardarlo todo en un disco cifrado. La sala de registros se sentía diferente ahora. Menos como un depósito de justicia y más como un mausoleo donde la verdad moría, enterrada bajo montañas de papeleo y ocultación procesal. Mientras recogía sus cosas, su mente repasaba las implicaciones de lo que había encontrado, la evidencia estadística del sesgo de Hart, las conexiones ocultas, la presencia de Tyler en la escena y ese mensaje condenatorio en el tablón de anuncios. Todo apuntaba a una conspiración que había enterrado con éxito a 2 hombres inocentes, hombres cuyo único crimen había sido ver a través de la fachada y documentar la verdad. Pensó en el cuaderno escondido en su apartamento, sus páginas llenas de la cuidadosa documentación de los gemelos sobre un sistema que sabían que eventualmente se volvería en su contra. Lo habían visto venir, habían intentado dejar un registro con la esperanza de que alguien lo encontrara. Su previsión fue brillante y desgarradora a la vez, y ahora tenía el peso de esa responsabilidad sobre ella mientras estaba de pie en la sala de registros que se oscurecía. La evidencia era clara, pero usarla significaría desafiar no solo al juez Hart, sino a toda la estructura de poder del juzgado, incluido el mundo de su propio padre. El camino por delante sería peligroso, solitario y podría costarle todo por lo que había trabajado, pero la alternativa de permanecer en silencio ya no era una opción. Podía vivir con el sol de la mañana, que proyectaba largas sombras sobre el estacionamiento de la prisión mientras Lie se ajustaba su placa de voluntaria falsa. Había pasado horas creando una historia de fondo convincente para su personaje en el programa de alfabetización, completa con tarjetas de presentación y un sitio web que resistiría un escrutinio básico. Sus manos temblaron ligeramente mientras sacaba una bolsa de lona con libros de su auto. La estación de guardia se alzaba frente a ella, toda de concreto y alambre de púas. Lie respiró hondo, enderezó los hombros y se acercó con práctica. Confianza. Había elegido ropa conservadora, una blusa azul sencilla y pantalones negros para mimetizarse con los voluntarios habituales de la prisión. Buenos días, dijo deslizando sus credenciales falsificadas por la ventana. Estoy aquí con Reading Beyond Bars. Tengo una cita con Maike Freeman. El guardia apenas miró su identificación antes de dejarla pasar por el primer control de seguridad. El corazón de Lie latía con fuerza al pasar por el detector de metales. Agradecida de haber pensado en quitarse sus joyas habituales. La bolsa de lona con libros pasó por un escáner aparte. Brazos extendidos, le indicó una guardia. Al comenzar un viaje a la ciudad, Lie obedeció, concentrándose en mantener la respiración tranquila. La nota que había preparado estaba escondida en el lomo de un libro de derecho, cuidadosamente insertada entre la encuadernación y la cubierta. Eligió este método después de investigar los procedimientos de contrabando de la prisión.
Los libros se revisaban, pero rara vez se desmontaban después de pasar el control de seguridad. Otro guardia la condujo por un laberinto de pasillos. El interior de la prisión era un estudio de lo institucional, paredes grises, suelos grises, puertas metálicas grises con pequeñas ventanas. El aire olía a limpiador industrial y a algo más, a algo rancio y desesperanzado. La sala de visitas era más grande que... Ella esperaba que estuviera lleno de mesitas atornilladas al suelo. Las sillas de plástico estaban dispuestas en pares, una frente a la otra. En cada mesa, las cámaras vigilaban desde cada esquina. «Espere aquí», dijo el guardia, señalando una de las mesas. «Los traeremos enseguida». Lie dejó su bolso y comenzó a ordenar libros sobre la mesa, asegurándose de que el texto de leyes con la nota oculta fuera fácilmente accesible. Había elegido una mezcla de títulos, algunos de ficción y otros educativos, para respaldar su historia de portada. La puerta sonó y Lie levantó la vista para ver a Maike Freeman, con su uniforme de prisión suelto, pero su postura se mantuvo erguida y digna. Su mirada aguda e inteligente examinó la habitación antes de posarse en ella. «Señor Freeman», dijo Lie, poniéndose de pie para saludarlo. «Soy Sarah, de Reading Beyond Barras». Había elegido el alias con cuidado, lo suficientemente común como para ser olvidable. Maike se sentó frente a ella. Su expresión era neutral. «¿Eres nuevo?», observó en voz baja. «Sí, apenas estamos comenzando nuestro programa aquí en Brickwood». Lie comenzó a explicar la iniciativa de alfabetización ficticia. Consciente de que los guardias la observaban desde sus puestos, mantuvo la voz firme. «Profesional, estamos entregando libros a los reclusos interesados en continuar su educación». Continuó señalando la pila sobre la mesa. «Entiendo que tienes un interés particular en los textos legales». Algo brilló en los ojos de Maike. Reconocimiento, quizás, o sospecha. Asintió lentamente. «Tenemos varias opciones». Lie dijo, sacando el libro de derecho. Lo abrió fingiendo mostrarle capítulos específicos. La nota era invisible a menos que supieras dónde mirar. Las manos de Maike permanecieron firmes mientras aceptaba el libro, hojeando sus páginas con aparente interés. Si notaba algo inusual, su rostro no lo demostraba. Pasaron los siguientes 20 minutos discutiendo varios libros. Lie se aseguró de tomar notas sobre sus preferencias para los registros del programa, todo parte de la presentación. «Te dejo esto», dijo finalmente, empujando una pequeña pila hacia él. «Rotamos los libros mensualmente, así que asegúrate de compartirlos con quienes puedan estar interesados». Maike asintió, recogiendo los libros con cuidado. «Gracias», dijo con voz controlada, pero Lie captó el ligero énfasis en esas dos palabras. De vuelta en su celda, Maike esperó hasta después del recuento vespertino para examinar el libro de texto de derecho con más atención. Sus dedos encontraron el ligero bulto en el lomo, extrayendo con cuidado la nota oculta. Sus ojos se abrieron de par en par al leer las palabras. «Leí tu cuaderno. Te creo. Puedo ayudarte». Una extraña sonrisa se dibujó en su rostro, la primera en semanas. Durante el tiempo en el patio del día siguiente, logró captar la mirada de Malik al otro lado del área de ejercicios. 3 dedos golpearon su pierna 2 veces. Era la señal preestablecida de apoyo inesperado. Malik, observando desde el otro lado del patio, devolvió la señal. La leve sonrisa de su hermano le dijo todo lo que necesitaba saber. Alguien había encontrado su mensaje. En los siguientes días, los libros comenzaron a llegar a través de los canales oficiales de la prisión. Donaciones de Reading Beyond Bars. Cada uno contenía memorias USB cuidadosamente ocultas, selladas en plástico impermeable y guardadas en lomos especialmente modificados. Los gemelos ya habían concertado el acceso a la computadora de la biblioteca de la prisión a través de otro recluso que trabajaba allí durante el horario asignado. Podían acceder al contenido de la unidad, a las mociones judiciales selladas, a los precedentes judiciales y a los análisis estadísticos de las sentencias de Hart. En su celda, Malik sostenía una de las memorias USB cuidadosamente envuelta en tela para evitar ser detectada durante los registros. El pequeño dispositivo contenía más munición legal de la que habían podido acceder en meses. Leyendo una moción particularmente relevante en la computadora de la biblioteca, Malik se susurró a sí mismo: «La ley que usan para enterrarnos es la misma que usaremos para desenterrarnos». Los documentos que Lie había enviado eran mociones exhaustivas que impugnaban el sesgo judicial, ejemplos de apelaciones exitosas basadas en conflictos de intereses no revelados y evidencia estadística de patrones de sentencias discriminatorias. Cada archivo era un arma potencial en su lucha por la justicia a través del programa de libros. Lie continuó enviando materiales. Varió el horario de entrega para evitar patrones,
utilizando diferentes nombres de voluntarios cada vez. Los gemelos lo absorbían todo, memorizando pasajes clave y números de caso, construyendo su arsenal legal pieza por pieza durante su horario asignado. Maike estudió una moción que había impugnado con éxito la omisión de un juez de revelar conexiones personales con un. En ese caso, sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado, tomando notas en un documento de procesador de textos que no dejaría rastro una vez borrado. Los gemelos trabajaban por separado, pero en sincronía, cada uno concentrándose en diferentes aspectos de su apelación. Sabían que debían tener cuidado. Demasiado tiempo en la biblioteca o demasiados libros podrían llamar la atención, pero con cada día que pasaba, su conocimiento se fortalecía, su estrategia se refinaba. Su educación legal, que comenzó en secreto durante los turnos de noche en el juzgado, ahora continuaba tras los muros de la prisión. Pero esta vez tenían un aliado en el exterior, alguien con acceso al mismo sistema que los había condenado. Las luces fluorescentes parpadeó en la biblioteca de la prisión mientras Maike, sentado en una de las mesas de madera desgastadas, abría con cuidado el libro recién llegado sobre procedimiento civil y habeas corpus. Sus movimientos eran deliberados, practicados durante semanas revisando materiales donados. El libro había llegado a través de los canales oficiales, debidamente sellado y registrado por el personal de la prisión. Pasando los dedos por el interior de la contraportada, sintió el ligero bulto de papel oculto bajo la encuadernación. Con movimientos rápidos y sutiles, aprendidos durante meses de ocultar sus propios estudios legales, extrajo una página doblada llena de archivos de casos cifrados. Al otro lado de la biblioteca, separados por 3 mesas con otros reclusos, Malik examinaba su propio libro recibido. Sus ojos se encontraron brevemente, una silenciosa confirmación de que ambos paquetes habían llegado intactos. Desarrollaron este sistema de comunicación silenciosa sabiendo que la interacción obvia podía atraer atención no deseada. Maike comenzó a copiar la información cifrada en su cuaderno aprobado, disfrazándolo de notas de estudio. El cifrado era simple pero efectivo, números de caso mezclados con códigos de catálogo de la biblioteca, fechas revueltas pero reconocibles para cualquiera que conociera el patrón. Lee había elegido bien el sistema. Más tarde, en su celda, Malik extendió la transcripción anotada del juicio por toda su litera oculta bajo papeles legales permitidos. La transcripción estaba incompleta, tuvieron que reconstruir partes de memoria, pero proporcionó un marco. Comenzó a hacer referencias cruzadas con los nuevos archivos que Lee había enviado buscando discrepancias durante su periodo de recreación compartida. Maike logró pasarle a Malik una nota doblada escondida en una pieza de ajedrez. Movimiento de verificación 276b decía archivado bajo sello. De vuelta en sus respectivas celdas, trabajaron por separado, pero en paralelo, Maike se centró en las mociones selladas de la fiscalía mientras Malik analizaba los registros de seguridad. Años de estudiar derecho durante sus turnos de noche les habían enseñado a dividir las tareas eficientemente. El descubrimiento de Maike llegó primero. Oculta en la pila de archivos cifrados había una moción que nunca había visto antes. Una presentada por la fiscalía y aprobada por el juez Hart sin aparecer nunca en el registro oficial. La moción solicitaba la supresión de todas las pruebas relacionadas con la presencia de Tyler Rohr en el campus la noche del asesinato. Sus manos temblaron ligeramente al leer el documento. La fiscalía había argumentado que la presencia de Tyler era irrelevante para la investigación y podría predisponer al jurado contra los verdaderos perpetradores. El juez Hart había concedido la moción sin una audiencia, sin notificar a la defensa, sin ningún registro en los documentos oficiales del juicio. Mientras tanto, Malik estaba reconstruyendo los registros de seguridad. La versión presentada en el juicio había sido redactada en gran medida, mostrando solo el turno de limpieza matutino de los gemelos, pero el registro sin redactar contaba una historia diferente. A las 11:47 de la noche alguien había accedido al edificio usando las credenciales del profesor Rohr, el ID de usuario Rohr T94, el inicio de sesión universitario de Tyler. Durante su siguiente partida de ajedrez en el área recreativa, intercambiaron miradas cómplices. Maike movió su caballo usando su sistema codificado de movimientos de ajedrez para indicar su presencia. El movimiento de peón de Malik se confirmó y ella lo cubrió. Esa noche, comenzaron a redactar su petición de habeas corpus. Eligieron el nombre en Freeman con cuidado. Era lo suficientemente común como para evitar sospechas inmediatas, pero con su propia verdad. Trabajaron por separado, cada uno enfocándose en diferentes aspectos de la petición. Maike documentó cada violación procesal. La moción suprimida sobre la presencia de Tyler. La relación no revelada entre el juez Hart y la familia Rohr. La negación de su derecho a la autorrepresentación. La exclusión sistemática de evidencia exculpatoria. Malik se centró en el patrón de mala conducta judicial. Evidencia estadística de la sentencia sesgada de Hart.
Documentación de casos similares donde había ocultado conflictos de interés. Análisis de su historial de supresión de evidencia favorable a acusados negros. La correlación entre sus fallos y sus conexiones con familias prominentes. Mapearon cada moción, cada fallo, cada error de su juicio, cada punto. Fue respaldado por jurisprudencia, cada argumento basado en derechos constitucionales. Trabajaron metódicamente sabiendo que la precisión importaría más que la pasión. A medida que se acercaba el momento de apagar las luces, continuaron trabajando bajo sus mantas. Habían logrado adquirir pequeñas linternas. Mediante un comercio cuidadoso en la economía informal de la prisión, las baterías contrabandeadas por diversos medios eran recursos preciosos. Maike yacía en su litera. La manta creaba una tienda de campaña sobre su bloc de notas. La linterna proyectaba el brillo justo para iluminar su escritura. Detalló las violaciones procesales de la fiscalía, citando precedentes relevantes de memoria. En su celda, Malik trabajaba de manera similar, encorvado sobre sus propios documentos. Su caligrafía era precisa. Cada punto se basaba en el anterior. La petición tomaba forma no como una súplica emotiva, sino como un desmantelamiento metódico de un proceso corrupto a través de la oscuridad. Maike susurró para sí mismo: nos enterraron en burocracia. Siguió escribiendo, su pluma se movía con firmeza sobre el papel. En su celda, Malik trabajaba con igual determinación. Ambos hermanos, unidos en su propósito, los asfixiamos. De hecho, trabajaron toda la noche. Las luces de sus plumas, faros tenues en la oscuridad de sus celdas. Cada hecho que habían descubierto, cada error de procedimiento que habían identificado, cada pieza de evidencia que había estado oculta, todo se estaba tejiendo en un documento legal que sería imposible de ignorar. La petición tomó forma bajo sus mantas, página a página, hecho a hecho. No escribían como hombres agraviados que buscaban justicia. Escribían como eruditos legales que exponían un fallo sistemático de los tribunales. Cada hermano trabajaba en sus secciones separadas, sabiendo que pronto necesitarían encontrar una manera de combinar su trabajo en un solo documento poderoso. Su educación legal, que había comenzado en secreto durante las noches limpiando el juzgado, los había preparado para este momento. Cada caso que habían estudiado, cada precedente que habían memorizado, cada procedimiento que habían analizado, todo se estaba poniendo en práctica. El sistema que había intentado enterrarlos les había dado las herramientas para acabar. El exclusivo restaurante italiano bullía con una conversación tranquila mientras Lía Álvarez se sentaba frente a su padre, el juez Víctor Álvarez, en su mesa habitual de la esquina. El familiar aroma a ajo y pan fresco llenaba el aire, pero Lía apenas lo notaba. Su mente estaba concentrada en las notas cuidadosamente preparadas en su bolso. El peso de las notas parecía más pesado que su contenido real. El juez Álvarez estudió el menú con su habitual atención metódica, aunque siempre pedía lo mismo: linguini con salsa de almejas. Su cabello con mechas plateadas y su traje planchado proyectaban la misma autoridad serena que ostentaba en su sala de audiencias. Unas pequeñas arrugas alrededor de sus ojos eran el único indicio del estrés que su posición le imponía constantemente. «Estás más callada de lo habitual esta noche», observó, mirando a su hija. «¿Algo te preocupa?» Lie tomó un sorbo de agua con cuidado, ganando tiempo para pronunciar sus palabras con precisión. Trazó el borde de su vaso con el dedo, reuniendo valor. «En realidad, papá, quería comentarte algo. Una situación legal hipotética». Las cejas de su padre se levantaron ligeramente. Este era un territorio familiar para ellos. Discutían casos legales teóricos durante la cena. Había sido su rutina desde que ella estaba en la escuela secundaria, cuando mostró interés por primera vez en seguir sus pasos en el mundo legal. «Estoy escuchando», dijo, dejando su menú y prestándole toda su atención, como lo hacía con los testigos en el estrado. «Digamos que hay un caso en el que un juez tiene una conexión personal con la familia de una víctima», comenzó Lie con voz firme a pesar del nerviosismo que sentía en el pecho. «Suprimen deliberadamente pruebas sobre otro sospechoso, un sospechoso de la misma familia. También niegan a los acusados su derecho constitucional a la autorrepresentación sin causa justificada». El juez Álvarez se inclinó ligeramente hacia adelante. Su expresión se tornó más seria. La suave iluminación del restaurante proyectaba sombras en su rostro. «Continúe, y luego imagine que este juez tiene un patrón documentado de sentencias más severas para ciertos grupos demográficos, en particular para los jóvenes varones negros. Todo esto se puede comprobar mediante registros judiciales y análisis estadísticos». Lo miró a los ojos, esperando que no viera cuánto le importaba. La máscara judicial de su padre se deslizó por un momento, revelando genuina preocupación. Sus dedos tamborilearon ligeramente sobre el mantel. «Esto no es del todo hipotético.
Lo es. Lie metió la mano en su bolso y sacó una carpeta manila ligeramente desgastada en los bordes por su constante revisión. Quiero mostrarle algo. Es un borrador de petición de habeas corpus de alguien llamado M. Freeman. Le entregó el documento por encima de la mesa. El juez Álvarez. Lo abrió y comenzó a leer. Su expresión cambió del interés profesional al asombro manifiesto. Pasó las páginas lentamente, sacudiendo la cabeza ocasionalmente con incredulidad. Sus gafas de leer se posaron bajas sobre su nariz. Esto es. Hizo una pausa buscando las palabras, sus dedos se detuvieron en un argumento particularmente convincente. Este es un trabajo de élite. Quien escribió esto conoce la ley mejor que la mayoría de los secretarios que he visto. Los precedentes están perfectamente citados, los argumentos constitucionales son herméticos y las violaciones procesales están documentadas con un detalle excepcional. Miró a su hija con un nuevo respeto en sus ojos. ¿De dónde salió esto? Un amigo lo compartió conmigo. Lie mintió suavemente. Las palabras practicadas en su mente hasta que sonaron naturales. Querían una segunda opinión. Juntó las manos en su regazo para evitar que se movieran nerviosamente. El juez Álvarez regresó al documento. Su dedo trazó un argumento legal particularmente complejo. Este nivel de análisis no es solo conocimiento técnico. Quien escribió esto entiende cómo funciona realmente el sistema. Ven la maquinaria detrás de la cortina. Negó con la cabeza con asombro. Cerró la carpeta con cuidado. Su expresión era grave. Lie, si lo que se detalla aquí es cierto, representa una falta judicial grave, del tipo que podría anular no solo un veredicto, sino potencialmente docenas de casos. El peso de esa realidad se instaló entre ellos, más pesado que la propia carpeta. Lie contuvo la respiración mientras observaba a su padre procesar las implicaciones, contando los segundos de silencio. «Puedo reportar esto al panel de revisión del distrito», dijo finalmente, bajando la voz para garantizar la privacidad. «Necesita ser investigado, independientemente de las posibles consecuencias». Pero Lie la miró fijamente con una mirada penetrante que había hecho confesar a muchos testigos en el estrado. «Si tu nombre se relaciona con esto de alguna manera, estás acabada en la ley, el sistema no perdona a quienes exponen sus defectos», dijo Lie en voz baja. Alivio y miedo se mezclaron en su pecho. ¿Acaso la justicia no debería importar más que las carreras? Una leve sonrisa cruzó el rostro de su padre. Orgullo mezclado con preocupación, la misma expresión que había usado en su graduación universitaria. «Suenas como yo a tu edad». Metió la carpeta en su propio maletín con manos cuidadosas. «Entregaré esto esta noche con una nota solicitando una revisión urgente, pero debes mantenerte completamente alejada de esto de ahora en adelante». «Entiendo». Lie asintió, sintiendo un alivio invadirla. La petición sería vista por personas que realmente podrían hacer algo al respecto. Se sintió más ligera, como si un peso se hubiera trasladado de sus hombros a manos más capaces. Más tarde esa noche, en su despacho, el juez Álvarez estaba sentado en su escritorio, con un bolígrafo flotando sobre un membrete oficial. La petición estaba abierta a su lado. Algunos pasajes estaban resaltados en amarillo. El único sonido era el suave tic-tac del reloj antiguo en su pared. Tras un momento de reflexión, comenzó a escribir, con el bolígrafo rascando el grueso papel, para el panel de revisión del distrito. Solicitó una revisión procesal urgente. Anomalías en el expediente del juicio. Posible mala conducta judicial. Selló ambos documentos en un sobreoficial, lo marcó para enrutamiento prioritario y lo colocó en su correo saliente. Bandeja. Por un largo momento miró el sobre pensando la tormenta potencial que podría desatar, preguntándose si estaba haciendo lo correcto o simplemente abriendo la caja de Pandora. Mientras tanto, la penitenciaría de Brickwood, Maike estaba fregando el pasillo administrativo, un privilegio ganado a través de semanas de comportamiento modelo. El olor a limpiador industrial le picaba las fosas nasales mientras trabajaba metódicamente en el piso de linoleum. El oficial Martínez, un guardia al que había ayudado con algunas preguntas legales sobre su divorcio, se acercó casualmente, las llaves tintineando en su cinturón. «Hola Freeman», dijo Martínez en voz baja fingiendo revisar algo en su portapapeles. «Mensaje para ti. Ha sido marcado para una audiencia, el tribunal quiere hablar». Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo oyera. La mano de Mika se tensó en el mango de la fregona, pero su rostro permaneció neutral. Una habilidad perfeccionada durante años ocultando sus pensamientos. Esperó hasta la hora de ir al patio para compartir la noticia con Malik. Sus miradas se cruzaron al otro lado del área de ejercicios, llena de música de baloncesto y conversaciones apagadas. «Nos oyeron», dijo Maike, simplemente sabiendo que su hermano entendería su código privado, desarrollado durante años de lucha compartida. La respuesta de Mick fue igualmente sutil.
Solo un leve asentimiento, pero en ese pequeño gesto estaba el reconocimiento de todo por lo que habían trabajado. Su conocimiento legal, aprendido en secreto durante largas noches de limpieza. El juzgado finalmente había encontrado su voz. Una pequeña chispa de esperanza brilló entre ellos. Frágil pero innegable. El sol de la mañana se filtraba a través de los altos ventanales del despacho de la jueza Evelyn Hart, proyectando largas sombras sobre su escritorio de caoba pulida. Sus dedos, adornados con un único anillo de platino, temblaban ligeramente mientras sostenía el aviso oficial del panel de revisión del distrito. El papel se sentía pesado en sus manos. Cada palabra parecía latir con implicaciones amenazantes. Federal. Se solicitó la revisión del caso Freeman. Por un momento, permaneció inmóvil, con sus rasgos serenos, tensos por la tensión. Luego, con una eficiencia experta, cogió su celular personal, no el del juzgado, y marcó un número que rara vez usaba. Tyler Rohr respondió al tercer timbre. El juez Hart. Su voz tenía un matiz de sorpresa. ¿Le dijiste algo a alguien? El tono de Hart era controlado, pero urgente, cortando cualquier pretensión de cortesía. ¿Qué? No, por supuesto que no. La voz de Tyler se quebró ligeramente. ¿Por qué se solicitó una revisión federal del caso Freeman? Hart mantuvo la voz baja, aunque la puerta de su oficina estaba cerrada. Alguien está cavando. El silencio al otro lado se prolongó durante varios segundos cuando Tyler volvió a hablar. Su voz se había elevado una octava. Mis datos de acceso de esa noche. Alguien del departamento de informática de la universidad debió de haberlo hecho. Se detuvo de golpe, dándose cuenta de que había hablado demasiado. Tranquilízate, ordenó Hart, aunque su corazón latía con fuerza. El pánico descuida a la gente. Debemos ser minuciosos. Colgó sin esperar respuesta e inmediatamente comenzó a recorrer su oficina con determinación. Su computadora cobró vida con un zumbido y sus dedos recorrieron el teclado, accediendo uno a uno a los correos electrónicos del periodo de prueba. Seleccionó y borró permanentemente los mensajes que pudieran plantear preguntas, comunicaciones sobre supresión de pruebas, discusiones no oficiales sobre los gemelos, solicitud de autorrepresentación, intercambios casuales con el padre de Tyler antes de su muerte. Un golpe en la puerta la hizo detenerse. Pase, llamó rápidamente, minimizando la ventana de correo electrónico. Marcus Chen, el principal técnico informático del juzgado, entró nervioso. Era joven, ambicioso y, sobre todo, ansioso por complacer a los poderosos. ¿Quería verme, señoría? Sí, Marcus. La sonrisa de Hart era cálida, pero no llegó a sus ojos. Necesitamos discutir un mantenimiento digital de rutina, los archivos del caso Freeman. Específicamente Marcus movió incómodo los archivos de respaldo. Están ocupando espacio innecesario, dijo Hart con suavidad y, dado que el caso está cerrado, deberíamos limpiar las cosas. El procedimiento estándar, pero el protocolo lo requiere, comenzó Marcus. Soy muy consciente del protocolo. Su tono se afiló ligeramente. También soy consciente de que la solicitud de tarjeta verde de su esposa pronto será revisada. Sería una pena si hubiera alguna complicación. El color desapareció del rostro de Marcus. Asintió rápidamente y se fue. Sin decir otra palabra, Hart centró su atención en un nuevo problema, Lee Álvarez. La chica había estado accediendo a demasiados archivos sellados últimamente, mostrando demasiado interés en casos antiguos. Hart abrió el sistema de autorización de seguridad y comenzó a revocar metódicamente las claves de acceso de Lee. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en su pequeño apartamento, Lee estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama, rodeada de papeles y su portátil. Llevaba horas trabajando, impulsada por el café y la determinación. Su antigua cuenta de correo electrónico de la Facultad de Derecho estaba abierta en la pantalla. Se accedió mediante un exploit de recuperación de contraseña que aprendió de un compañero de clase experto en tecnología hace años. Allí, enterrado en sus carpetas archivadas, encontró lo que buscaba, una colección de quejas de ética académica de su época como representante estudiantil. Abrió un archivo en particular, fechado hace 2 años, y sintió que se le aceleraba el pulso al leer. El profesor Rohr demuestra constantemente sesgo racial en la calificación y la participación en clase. Su hijo Tyler ha mostrado un comportamiento preocupante, incluyendo arrebatos violentos durante las sesiones de estudio. Varios estudiantes han reportado sentirse inseguros. La queja había sido ocultada discretamente. Los estudiantes involucrados fueron presionados para que retiraran sus declaraciones, pero el documento original permaneció intacto en su correo electrónico archivado, incriminando su teléfono. Le llegó un mensaje de un número desconocido. Soy Maya Chen de Justice Review. Recibimos metadatos interesantes sobre el juicio de Freeman.
¿Podría comentar? Las manos de Lie temblaron ligeramente al escribir su respuesta. Lo siento, no puedo ayudarle con esa historia. Hizo una pausa y añadió, pero quizá quiera consultar las estadísticas de sentencias del juez Hart de los últimos 5 años. Sabía que estaba jugando un juego peligroso. El rastro de metadatos que había construido cuidadosamente mostraba la presencia de Tyler en la universidad la noche de la muerte de su padre, el patrón de fallos sesgados de Hart. La evidencia suprimida ahora estaba en manos de los periodistas, pero no podía estar directamente relacionada con la filtración. El tiempo se agotaba. Harwood pronto se dio cuenta de la magnitud del descubrimiento. Los gemelos debían estar preparados. Lie cogió el teléfono de su oficina y marcó la línea legal de la penitenciaría de Brickwood. Tras varios traslados y controles de seguridad, se escuchó la voz de Maike. Habló sin preámbulos, sabiendo que la llamada estaba siendo monitoreada. Su audiencia es en 7 días. Esté listo. Colgó. Inmediatamente, sin esperar una respuesta, parada junto a su ventana, observando el atardecer pintar el horizonte de la ciudad en tonos naranja y morado. Lie sintió el peso de lo que había puesto en marcha. La maquinaria de la justicia era lenta y resistente al cambio, pero una vez que comenzaba a moverse, podía ser imparable en su oficina. La jueza Hart miró fijamente la pantalla de su computadora y observó cómo años de control cuidadosamente mantenido comenzaban a desmoronarse. Había pasado su carrera construyendo una fortaleza de procedimientos legales y conexiones profesionales utilizando las propias reglas del sistema para protegerse. Ahora, de alguna manera, esas mismas reglas se estaban volviendo en su contra. El sol se había puesto cuando terminó sus esfuerzos de control de daños, dejando su oficina en sombras. Volvió a tomar su teléfono, pero se detuvo. Demasiadas llamadas crearían un patrón. Demasiada acción llamaría la atención por primera vez en su carrera. La jueza Evelyn Hart sintió el frío agarre de la incertidumbre. Las mismas sombras vespertinas cayeron sobre el escritorio de Tyler Rohr en Bitman and Associates, donde estaba sentado mirando la pantalla de su computadora, revisando repetidamente sus antiguas credenciales de inicio de sesión de la universidad. Su padre siempre le había dicho que el poder significaba no tener que dar explicaciones nunca. Pero ahora, mientras sentía la presión del escrutinio cerniéndose sobre Tyler, se dio cuenta de que algunas acciones exigió una explicación, quisieras darla o no. Las luces fluorescentes en el área común de Brickwood zumbaban sobre Malik, sentado en su delgado colchón. Los papeles legales estaban esparcidos a su alrededor en pilas ordenadas. Sus dedos, callosos por meses de trabajo en prisión, trazaban las líneas de notas cuidadosamente escritas. Cada página contenía posibles preguntas para el interrogatorio, organizadas por testigo y tema. Había pasado horas refinándolas, asegurándose de que cada palabra tuviera un propósito. En el bloque sur, Maike había transformado su celda en una sala de guerra de evidencias. Había creado una línea de tiempo con hilos sacados de sus sábanas, sujetándolos con alfileres entre pequeños agujeros en la pared de concreto. Cada hilo representaba una pieza diferente de evidencia que conectaba eventos, testimonios y precedentes legales. Los guardias habían dejado de cuestionar su extraño comportamiento hacía semanas. Lo habían descartado como otro recluso que había perdido el contacto con la realidad, pero la mente de Maike nunca había estado más despejada durante el tiempo de patio. Los gemelos encontraron formas de encontrarse sin llamar la atención. Caminaban por la pista a la par, pero separados por varios pies. Hablaban en tono mesurado sobre jurisprudencia y requisitos procesales. Artículo 7, sección 4. Malik decía al cruzarse. 2 vueltas después, Maike respondía, define la conducta perjudicial en la selección del jurado. Intercambiaban citaciones como otros intercambian cigarrillos. Construían su arsenal legal, un estatuto memorizado a la vez. Otros reclusos les daban espacio. Sintiendo algo diferente en su enfoque, su intensidad por las noches. Maike trabajaba en sus trajes. Había logrado reunir suficientes sábanas de prisión gastadas. Las blanqueaba lo más posible, usando productos de limpieza de su equipo de trabajo. Con hilo dental robado de la enfermería y sujetapapeles enderezados en agujas improvisadas. Cosía con cuidado lo que pasaría por atuendo profesional. Los guardias que lo vieron cosiendo negaron con la cabeza. Otra estafa loca jugando a disfrazarse. Pero cada puntada estaba medida. Cada costura reforzada. No eran disfraces. Eran armaduras. La bibliotecaria de la prisión, la señora Rodríguez, había observado a los gemelos durante meses. Había visto cómo la trataban. Libros con reverencia. Cómo ayudaban a otros reclusos con cuestiones legales. Nunca pedían nada a cambio. Cuando se acercaron a ella con su moción de comparecencia ante el tribunal, no dudó. Esto es.
Hizo una pausa para leer el documento. Un trabajo excepcional. La moción se presentó esa tarde. En cuestión de días, la respuesta fue aprobada. Los gemelos fueron reconocidos oficialmente como Pro-S. Los peticionarios pudieron representarse a sí mismos en la audiencia al otro lado de la ciudad. El mundo de Tyler Rohr se estaba desmoronando. Estaba sentado en su costosa oficina mirando la lista de archivos judiciales en la pantalla de su computadora. Un nombre resaltaba como una acusación. Lee Alvarez, testigo potencial. Sus manos temblaban mientras conducía a la casa del juez Hart. Esa noche, ella abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Lo hizo pasar con una expresión irritada. Dijiste que se había acabado. La voz de Tyler se quebró. Su compostura habitual se hizo añicos. Me prometiste que se había solucionado. El rostro de Hart permaneció impasible, pero sus ojos brillaron de ira. Baja la voz, ordenó, esta es mi casa, tienen un testigo. Tyler siguió paseándose por su sala de estar. La hija de Álvarez trabaja en el juzgado, tiene acceso a todo. Hart lo vio desmoronarse con creciente disgusto, por eso nunca había tenido hijos, demasiado desordenada, demasiado emocional, demasiado propensa a cometer errores, entonces asegúrate de que siga así, dijo con frialdad. Tyler dejó de pasearse. ¿Qué significa eso? Significa, ocúpate de ello. Hart respondió abriendo la puerta de su casa y no vuelvas a mi casa. De vuelta en Brickwood, la preparación de los gemelos continuó con precisión mecánica, practicaron sus argumentos en susurros durante el apagado de las luces, refinaron su presentación durante el trabajo, detallaron y usaron cada momento libre para fortalecer su caso. Otros reclusos comenzaron a notar el cambio en ellos, la silenciosa determinación se había transformado en algo más, algo que hizo que incluso los condenados a cadena perpetua más endurecidos se hicieran a un lado cuando fallecieron. El día antes de la audiencia llegó con la misma rutina que cualquier otra llamada de atención, servicio de desayuno, recuento matutino, pero nada parecía rutinario ya, el aire mismo parecía cargado de posibilidades en el comedor. Malik y Maike estaban sentados uno frente al otro en una mesa vacía. Sus bandejas de comida yacían intactas entre ellos, ninguno habló durante varios minutos, cada uno perdido en sus pensamientos sobre lo que traería el mañana. Finalmente Malik rompió el silencio, su voz era baja, pero llevaba el peso de todo su viaje. Mañana dejaremos de sobrevivir, comenzaremos a luchar. Las palabras flotaban entre ellos como una promesa, como una oración, como una declaración de guerra. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, proyectando sombras duras sobre sus rostros. Pero sus ojos estaban claros, enfocados, listos. Habían pasado 2 años limpiando los pisos del juzgado, aprendiendo sus secretos, habían pasado meses en prisión, convirtiendo sus celdas en bufetes de abogados, habían transformado sábanas en trajes, hilo dental en puntadas y su ira en discusión. Mañana entrarían en esa sala del tribunal no como reclusos, no como conserjes, sino como hombres que habían dominado el mismo sistema que intentó enterrarlos. No hablaban con rabia, sino con la fría precisión de la ley misma. La comida intacta se enfrió entre ellos, pero ninguno se movió para comer. Ya habría tiempo para eso más tarde. Ahora era el momento de los preparativos finales para robar nervios, para recordar cada citación y estatuto que habían grabado a fuego en sus memorias. A su alrededor, el comedor zumbaba con el ruido habitual, bandejas de plástico traqueteando, reclusos hablando, guardias gritando instrucciones, pero en su mesa solo había concentración, solo preparación, solo la calma antes de la tormenta que estaban a punto de desatar. El sol de la mañana proyectó largas sombras sobre las escaleras del juzgado cuando la camioneta de transporte de la prisión se detuvo. Las puertas se abrieron con un crujido metálico y Malik y Maike Freeman emergieron. Sus esposas brillaban a la luz del amanecer. Sus trajes, meticulosamente confeccionados con sábanas de prisión blanqueadas, colgaban con una dignidad sorprendente a pesar de sus orígenes humildes. Cada puntada cuidadosa contaba una historia de preparación, paciencia y propósito. Alguaciles federales los flanqueaban mientras subían las escaleras del juzgado. Sus pasos resonaban en perfecta armonía. Sincronización, un ritmo que habían practicado en sus celdas innumerables veces. Sus ojos permanecían fijos al frente, sin buscar cámaras ni rostros compasivos. No se trataba de redención en el tribunal de la opinión pública, se trataba de la verdad, fría y precisa como el acero quirúrgico. La sala del tribunal estaba casi vacía cuando entraron. Ningún cuerpo de prensa se apretujaba para tomar posición. Ningún espectador susurraba en la galería. Solo un puñado de oficiales del tribunal. El equipo de la fiscalía y el juez federal presidiendo su audiencia. La simplicidad se sintió bien. Sin distracciones de los hechos. Habían pasado meses reuniéndose. El juez William Morrison,
Un veterano del Tribunal Federal, conocido por su estricta adherencia al procedimiento, revisó su moción de autorrepresentación con minuciosa atención. Sus ojos se movían entre los gemelos y sus escritos meticulosamente preparados. El tribunal reconoce el derecho del peticionario a proceder. Proceda. Morrison anunció. Su voz llevaba el peso de la autoridad. Puede comenzar su presentación. Maike se levantó primero. Su postura erguida a pesar de meses de trabajo en prisión. Su voz, cuando llegó, no transmitía nada de la ira que lo había ardido durante tanto tiempo. En cambio, sonó con el tono claro de la precisión legal. Su señoría, ordenamos. La atención del tribunal se centró en 3 testimonios críticos de coartada suprimidos. Expuso metódicamente la declaración de cada testigo, demostrando cómo su abogado de oficio no había presentado objeciones cruciales en 3 momentos clave del juicio original. Maike continuó, bajo la ley Brady contra Maryland, la Fiscalía tenía la obligación constitucional de revelar todas las pruebas exculpatorias. Extrajo un documento con secciones destacadas, incluyendo la presencia de Tyler Rohr en el campus la noche del asesinato de su padre, información que se ocultó deliberadamente a la defensa. La Fiscalía se inquietó mientras Maike desmantelaba metódicamente su caso. Cada punto impactaba con la precisión de un bisturí, cortando meses de narrativa cuidadosamente construida. Cuando Malik se presentó para el contrainterrogatorio, el testigo ocular original, un jardinero llamado James Bittman, pareció encogerse en su asiento. Malik se acercó con paso mesurado, cargando una pila de papeles impresos. Señor Bittman, comenzó Malik con voz firme. Me gustaría hablar sobre su actividad en redes sociales en los meses previos a su testimonio. Empezó a leer publicaciones, cada una más condenatoria que la anterior, elogios explícitos a la ideología supremacista blanca, llamados a la violencia racial, mensajes privados sobre la pureza de los tribunales. La fachada de Bittman se resquebrajó bajo la incesante presión del interrogatorio de Malik. Sus manos comenzaron a temblar, su voz se volvió débil y lista. Me dijeron qué decir, exclamó finalmente, con el rostro enrojecido. Nunca vi sus caras esa noche, nunca vi a nadie. Un murmullo recorrió la escasa sala. El juez Morrison impuso orden con un fuerte golpe de mazo. A continuación, Álvarez subió al estrado. Su testimonio, pronunciado con serena determinación, presentó una cronología completa de metadatos eliminados, recuperados a través de copias de seguridad y registros del sistema. Mostró las publicaciones anónimas de Tyler en el foro, cada una construyendo un patrón de escalada, rabia y odio racial. Su señoría, dijo con voz clara y firme. Descubrí que la jueza Evelyn Hart fue la madrina de Tyler Rohr. Una relación nunca revelada durante el juicio original. Presentó documentación de su conexión, incluyendo fotografías familiares y registros financieros que mostraban las contribuciones de Hart al fondo fiduciario de Tyler. La moción sellada que suprimió el acceso a la credencial de seguridad de Tyler vino después, revelando un intento deliberado de ocultar su presencia en la escena del crimen. Cada pieza de evidencia encajó como un pestillo en una cerradura cuando Tyler Rohr subió al estrado bajo citación. Su habitual brillo se había agrietado. Su costoso traje no podía ocultar el temblor en sus manos. El sudor le golpeaba las sienes. Maike se acercó para el interrogatorio con la misma serena precisión que había mostrado durante toda la audiencia. Señor Rohr, comenzó Maike. ¿Podría explicar su presencia en el campus la noche de la muerte de su padre? Las respuestas de Tyler se volvieron cada vez más defensivas y contradictorias. Se trababa con los detalles. Intentó redirigir, pero el interrogatorio de Maike no le dejó donde esconderse cuando Malik, en silencio, se le acercó una página impresa. La compostura de Tyler finalmente se hizo añicos. El papel contenía sus propias palabras, recuperadas de un foro de mensajes eliminado. Una confesión detallada publicada en un momento de culpabilidad por la borrachera, que describía la discusión, la violencia, el encubrimiento. Tyler se quedó mirando sus propias palabras. Su rostro palideció. La sala pareció contener la respiración. Lo hice, susurró, y luego, más fuerte. Lo hice. Humilló a mi padre. Perdí el control. Su voz se quebró al añadir, Evelyn, ella me ayudó a encubrirlo. El silencio que siguió fue absoluto. Ni una tos, ni un barajar de papeles, ni una sola palabra susurrada rompió el peso de ese momento. El chasquido del mazo del juez Morrison resonó como un disparo. Este tribunal recederá inmediatamente para revisar estas revelaciones. Su mirada se dirigió a Malik y Maike. Los vio quizás por primera vez no como acusados, sino como hombres que habían dominado el mismo sistema que intentó destruirlos. A la luz de las pruebas presentadas y la confesión registrada, Morrison declaró,
Este tribunal no tiene más remedio que anular su condena. Son hombres libres. No hubo aplausos, ninguna cámara destelló, el momento pasó sin fanfarrias ni celebraciones, solo el peso silencioso de la justicia, retrasada pero finalmente cumplida irrevocablemente. 2 semanas después de su liberación, la luz del sol se filtraba a través de las ventanas polvorientas de un modesto espacio de oficina en el centro de Malik y Maike Freeman estaban sentados en sus respectivos escritorios, simples objetos de madera recogidos de una tienda de segunda mano, las paredes estaban vacías excepto por un solo documento enmarcado. Sus licencias de abogado recién obtenidas se apresuraron a pasar la verificación después de que un juez federal reconociera su excepcional experiencia legal, demostrada durante su audiencia. Un simple letrero en blanco y negro colgado en su puerta de vidrio, sus letras de vinilo contrastaban con la superficie esmerilada, una despiadada defensa criminal. Para los silenciados, el nombre les había llegado durante su primera noche de libertad, un recordatorio tanto de lo que habían superado como de lo que pretendían luchar. Los dedos de Maike se movían firmemente sobre su teclado, redactando una moción para su tercer cliente. Otro caso de mala conducta procesal que habían descubierto en su revisión de los registros judiciales locales. Su nuevo traje, aunque asequible, le sentaba bien sobre los hombros, muy lejos de la sastrería de sábanas de prisión. En el escritorio de al lado, Malik sostenía aún con el teléfono en la oreja, su voz suave pero firme mientras le hablaba a una madre desesperada cuyo hijo adolescente enfrentaba cargos graves. Sí, señora, lo entiendo perfectamente. Revisaremos cada detalle de su arresto. Tomó notas cuidadosas en un cuaderno de cuero. Su primera compra real en la oficina. No, no me molestas. Es exactamente por eso que estamos aquí. El peso familiar de un recuerdo lo invadió mientras escribía. La fría pieza del pecho en su palma tecleaba mensajes a Maike a través de la habitación de los restos de la prisión. El plástico desgastado había sido su salvavidas. Su lenguaje secreto cuando las palabras estaban prohibidas. Cada movimiento, un fragmento codificado de jurisprudencia. Cada juego, una lección de paciencia y estrategia. En su mente, Maike vio las citas grabadas en jabón escondidas en los conductos de aire. Letras diminutas grabadas con precisión desesperada. Los guardias nunca las encontraron. Su biblioteca jurídica oculta, escrita en texto que se disolvía. Recordó haber susurrado precedentes a él mismo en la oscuridad, cada caso, un ladrillo en la pared que finalmente usaron para liberarse. La voz de Lie resonó en su memoria compartida. Te creo. Esas 3 palabras lo cambiaron todo. Su fe, respaldada por la habilidad y el coraje, ayudó a transformar su conocimiento legal de una herramienta de supervivencia en un arma para la justicia. El fuerte chasquido del mazo del juez Hart aún resonaba en sus oídos a veces, pero ahora tenía un significado diferente. No era el sonido de la supresión, sino el momento en que su verdad finalmente se abrió paso. Observaron su rostro cuando la confesión de Tyler destrozó su cuidadosa fachada de neutralidad judicial, revelando el sesgo que había escondido tras el procedimiento y el protocolo. El colapso de Tyler en el estrado había sido la pieza final. Su privilegio cuidadosamente construido se desmoronaba bajo el peso de los hechos y la ley. Sus palabras aún flotaban en el aire de ese tribunal federal. Lo hice, Evelyn, ella me ayudó. La verdad que habían sabido todo el tiempo finalmente dicha en voz alta. Ahora sentados en su propia oficina, cada recuerdo servía de combustible. Cada expediente en sus escritorios representaba a alguien más atrapado en la maquinaria. Habían aprendido a desmantelar sus trajes. Ya no eran disfraces, sino armaduras. Sus conocimientos legales ya no eran contrabando, sino moneda. El teléfono de Malik vibró con un mensaje de un número no listado. Apareció el mensaje de Lie. No me dejes, gracias. Sigue haciendo lo que intentaron impedirte. Le ofrecieron convertirla en socia, pero ella se negó.